Buenas tardes nuevamente a todos, bienvenidos al panel de refuerzo sonoro, de diseño sonoro, perdón. Tengo el gusto de presentarles a Ramiro Álvarez, a Gerardo Carmar y a Eugenio Fernández Taboada, donde voy a dar una mini presentación de quiénes son cada uno de ellos. Antes que nada, igual agradecerles que están acá, gracias por formar parte. Y voy a empezar contando primero por Eugenio, es egresado en 2011 de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, se especializa en diseño sonoro, expuso individualmente en distintas oportunidades en la zona oeste de Buenos Aires, donde es originario, y tiene exposiciones colectivas en toda la capital federal. Además de su actividad plástica, trabaja como diseñador de sonido para cine, medios audiovisuales y experimenta con el arte sonoro realizando obras generativas en instalación interactivas, y se dedica académicamente a la docencia e investigación de otros temas. Otro de los disertantes que tenemos el gusto de presentar es Gerardo Carmar, que nace en la ciudad de Buenos Aires y en 1998 comienza sus estudios en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en la carrera de Dirección en Sonido. Como docente dio clases de sonido en la Escuela Profesional de Cine del Liceo y en Centro de Formación y Profesionalización SICA y ATMA. Y además, hace más de 15 años se desempeña como docente titular de la carrera de Postproducción 2 de Sonido tercera en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Sus trabajos más recientes, bueno, pues Gerardo si querés comentar, yo acá tengo anotado El cuento del tío, que es una producción argentina, Anomalía, entre otros. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales, ASA, que son los que conforman este panel, y instructor certificado de Avid Pro Tools y además miembro de la MCP en Estados Unidos. Por último, y tengo el agrado también de compartir, que tenemos al señor Ramiro Álvarez, productor, profesor, músico, sonidista, graduado en la Universidad Nacional de Quilmes con título de licenciatura en la composición musical con medios electroacústicos, y trabaja en el laboratorio Immerse Film produciendo contenidos audiovisuales, inmersivos, y en paralelo realiza una postproducción de sonido y música original, especializándose en sonido para 3D, en video 360, y entre su trabajo de postproducción se encuentran largometrajes inmersivos como Brooklyn Experience, La secta del gatillo, Bolivia profunda, El poder mayor, El poder menor, y el documental Artántica 360, entre otros. Sin más nada que decir, también agregar que es profesor de la Universidad Nacional de Artes en diversas materias de licenciaturas de artes audiovisuales y audiovisual. Nada más que agregar, saben que estoy acá para cualquier cosa, les damos la bienvenida a la segundo día de jornada de esta MAVA. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Vamos acá. Muchas gracias. Es raro escuchar cuando hablan de uno mismo, ¿no? La biografía de vida. Y aparte del recorte, ¿no? Porque hay tantas cosas que uno hace en la vida. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a contar en este momento? Acá Gabriel contó un poco sobre mi actividad plástica, por ejemplo, ¿no? Yo en general, depende de dónde doy una charla, por ejemplo, qué sé yo, ahora la semana que viene doy una charla en noviembre electrónico, ¿no? Que tiene que ver con arte y tecnología. Entonces por ahí sí cuento otras cosas, aparte de mi actividad con el sonido, mi actividad con el arte plástico, que yo, porque tiene más por ahí sentido dentro de ese espacio, ¿no? Pero bueno, por ahí no lo hubiera dicho acá en este espacio. Bueno, sí, ya lo sabe la gente, también me dedico al arte plástico. Bueno, estamos en esto. Gerardo, Ramiro. La verdad que yo ahora voy a tomar la primera palabra para comentar un poquito nada más a la gente que está viendo, que nosotros nos hemos conocido en diferentes momentos de vida. Particularmente yo, por ejemplo, a Gerardo fue docente mío en la NERC hace ya 10 años y bueno, para mí siempre un referente en el mundo del cine. A Ramiro lo conocí por un amigo en común, un Sebastián Papalardo, que ahora está en Europa, en Holanda, si no me equivoco. Nos Amigo de conocimos, amigo. amigo Amigo de mío amigo. también. Hablé hace poco, así que bien. Es La chico el gente, mundo la del gente, la audio. gente de talentosa se conoce, eso es lo que pasa. Son grandes. Como que el mundo del audio es chico, ¿no? Es cierto, como que el mundo del audio es chico. Y a mí, bueno, obviamente cuando me lo presentó a Ramiro me pareció una persona increíble porque yo que justamente estoy más en el tema del audio para medios interactivos, encontré una persona que estaba con el tema del audio en un medio que también es interactivo, pero que desde otras maneras, como es el contenido 360, bueno, fue como que de entrada hicimos muy buena amistad y siempre fue como, che, tengo que aprender más de lo que vos hacés, che, tengo que aprender más de lo que vos hacés, ¿no? Así que como que siempre estuvimos en contacto de alguna manera los tres. Pero bueno, esta propuesta que planteó la gente de AESTAMAVA, la sección estudiantil, fue muy interesante porque nos plantearon un panel de diseño sonoro que tenga que ver con
diferencias y similitudes entre el mundo del audio para diferentes medios. Entonces de repente tenemos acá al maestro Gerardo Kalmar representando la parte más del cine como un momento que todavía no es interactivo, ¿no? Pero que probablemente en el futuro pueda llegar a ser, pero que por ahora vamos a hablar del cine como un medio lineal y no interactivo. A Ramiro entonces hablando sobre el audio para un contenido en 360 grados, donde tiene una cierta interactividad la reproducción del audio, el espectador puede decidir hacia dónde observar, por lo cual hace que el trabajo de la mezcla sea mucho más parecido tal vez a lo que pasa en experiencias como interactivas como en videojuegos, y se despega un poco del trabajo del cine lineal, a pesar de que utiliza un software multipista tradicional que tiene una línea de tiempo que va de izquierda a derecha, ¿no? Y bueno, y yo particularmente estaría más en el tema de videojuegos y espacios virtuales como una recreación virtual, visual de un lugar, ¿no? A diferencia de la filmación que graba un lugar físico real, la creación del espacio virtual, que luego requiere de recrear la parte sonora también, sería un poco lo que voy a representar yo. Lo último que cuento, que les contamos a la gente, es que nosotros ya hemos tenido un par de reuniones previamente en donde la pasamos bárbaro, porque fue como, che, y tal cosa, uy, yo lo hago así, y vos lo haces así, pero fíjate tal cosa, tenemos que contar eso también. Y fuimos haciendo como una especie de punteo de algunos temas que van a ser un poco el hilo conductor de esta charla, que sin más preámbulos, si quieren, la arrancamos, al menos que quieran comentar algo más antes de empezar. No, creo que no. La verdad que gracias, bueno, la verdad que con Ramiro nos hemos conocido, no sé, creo que primero por mail, después hemos charlado, y bueno, y a Eugenio también lo conozco de hace años, y la verdad que un placer compartir con ustedes esto, porque la otra vez empezamos como una conversación así entre gente que le gusta el audio y nos damos manija, y digo, está buenísimo, porque digo, da para charlar mucho. Acá vamos a tocar, calculo, algunos puntos importantes a discutir, pero digo, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Sí, lo mismo digo, agradecerte, Eugenio, también por la invitación y a esta maga. Y bueno, justamente esto que decías, ¿no? De la linealidad y no linealidad de las mezclas y cómo esto quizás a futuro empieza a convivir, ¿no? en los medios que acabas de nombrar, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos el otro día, ¿no? Y bueno, ¿y qué sucede con respecto a las narrativas, ¿no? Y al audio, a la parte técnica también, y cómo nos paramos nosotros como técnicos frente a eso, ¿no? Con todo el desarrollo tecnológico que hay al respecto, ¿no? Y bueno, sería genial que cada uno de nosotros cuente desde la experiencia personal, ¿no? Cómo nos enfrentamos frente a esto, ¿no? A estas cuestiones de mezcla, puntualmente, ¿no? Sí, si quieren puedo empezar yo un poco para dar la introducción, como, nada, yo vengo un poco más del palo del cine, que es como el padre de esto, y soy el más viejo acá en el panel, el que más años tiene, entonces bueno, un poco me toca hablar de eso. Bueno, la realidad es que bueno, el cine, el otro día charlamos, como que tiene más tiempo mono que cualquier otro formato audiovisual que hoy existe. O sea, de hecho, que tiene más cantidad de películas que fueron monoaurales que estéreo o ya en un formato, no sé, de multipista. Y la realidad es que el registro de eso prácticamente se hacía también con un grabador mono, un agra de cinta abierta de 1/4 de pulgada y un micrófono. Así la gran mayoría, no de las películas por ahí que el público ahora le llega y está acostumbrado a audiovisionar, como digo yo, pero en sí, si vamos a la gran cantidad de películas hechas desde la creación del cine, llamémoslo como también esta cuestión media circense de congeniar gente en un lugar y que todos se pongan uno al lado del otro y que se apaguen las luces y ver en una pantalla gigante. Que bueno, por lo pronto hasta marzo era así que justamente esta charla puede cambiar, digo, el paradigma de las cosas, pero bueno,
era la linealidad absoluta, digámosle, porque se editaba casi todo en cinta y lo mismo con el video y era todo bastante rústico en eso, o sea que ahí hay un poco de donde las nuevas tecnologías aportan esta cuestión de romper la linealidad. De hecho, hace un tiempo ya dentro propio del cine se está pensando esto de que no es un sistema tan rígido ahora. Por ahí en las otras actividades ya nace desde lo más flexible, ¿no? Y bueno, y esto en la narrativa claramente se ve involucrado, porque digo, está, no sé, como, bueno, si vamos del principio, está como el guión súper estructurado, el rodaje donde se realiza ese guión y se toma el registro, pero después todo es prácticamente los compartimentos y la cadena, llamada justamente cadena de producción, es realmente eso, lineal, es una cadena. No hay tantas cosas que se superpongan o se hagan en simultáneo de manera más vertical, llamémosle. Es bastante horizontal en ese aspecto. Por suerte está cambiando. A diferencia de, por ejemplo, en mi área, que es el video 360, ¿no? Que es muy reciente en realidad en relación a lo que son las narrativas, ¿no? Y a construir, digamos, una ficción o contar una historia con un video esférico, ¿no? Es un campo absolutamente experimental, ¿no? Entonces no hay digamos, desde lo que es la industria, ¿no? y los estándares, ¿no? Algo muy definido con respecto a eso, o por lo menos en comparación al cine y los videojuegos, ¿no? Que es lo que trabajan ustedes. Entonces, hacer un campo tan experimental, en general, todo el trabajo recae sobre muy poca gente y, digamos, no hay recetas, ¿no? o fórmulas para seguir y definir qué es lo correcto o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para generar un buen producto audiovisual. Entonces, en ese sentido, bueno, hay un recorrido en lo personal que es a partir del 2016, que arrancamos a trabajar con lo que es, digamos, tratar de generar ficción en formato largometraje sobre lo que es Video 360, y bueno, y todo un proceso de desarrollo con respecto a generar un criterio al momento de registrar y postproducir el sonido, ¿no? Que eso es lo más complejo. Y obviamente uno se enfrenta a problemas y errores y bueno, y tiene que construir en la medida que va generando, ¿no? Esto que vos decías, Gerardo, recién en el cine nosotros grabamos con un micrófono y un grabador de cinta, digo, los comienzos, ¿no? Y digamos, cómo es una construcción, ¿no? Lo que es el diseño sonoro, ¿no? Entonces, y yo lo que veo es que, bueno, el cine, digamos, está perfectamente estructurado, ¿no? Con lo que es lo que se llama las cadenas del lenguaje, ¿no? Tenemos la música, el foley, los efectos, ¿no? Los diálogos, y para cada una de esas instancias hay una persona que trabaja y desarrolla sobre eso. Y bueno, lamentablemente, digamos, como no hay una industria que todavía que impulse e invierta sobre lo que es el desarrollo de narrativa sobre Video 360, esa estructura no es posible. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de resolver con lo que tiene y como puede, con el tiempo que dispone, una producción en Video 360, ¿no? No sé, Eugenio, vos cómo lo manejás con respecto a lo que es videojuegos. Está interesantísimo esto, nos van a tener que terminar echando, va a durar más de 2 horas esto, me parece. O sea, ustedes venían hablando y yo trataba de ir haciendo como un punteíto, algunas cosas. Puntualmente me gustó también esto que dijo Gerardo, que creo que no había salido en las charlas que habíamos tenido por nuestra cuenta por separado. Esto de que no solamente el cine él lo siente lineal en la reproducción, sino también en el proceso de producción, el tema de que no haya tantas actividades en paralelo, ¿no? Y a mí me hace pensar que, claro, justamente en donde yo estoy más, el tema de la creación de estos videojuegos, de estos espacios virtuales, en general sí hay como una cuestión de que se superponen tareas. De hecho, no es tan normal, así como pasa por ahí en el cine, de que uno empieza a trabajar el audio una vez que el montajista hizo el montaje final, ¿no? Y que de hecho hasta en cierto punto eso tiene algo en contra, que es el tema de no poder participar desde la narrativa desde antes, ¿no? Incluso desde antes del rodaje, poder participar como diseñador de sonido, ¿no? Pero también en cierto punto, si quieren, también le podemos encontrar el lado positivo, el tema de la resincronización, ¿no? Lo cual también es cierto que una vez que el montaje fue finalizado, en teoría, y se pasa el material a la gente de audio y empiezan a trabajar el sonido, que después te cambien una escena de lugar, una duración y eso, también es medio complicado resincronizar las cosas, más allá de incluso hasta programas específicos que puedan ayudar un poco al respecto.
Con el caso del videojuego y de los espacios virtuales, en general es muy común que se vaya trabajando muy en paralelo, como que vos por ahí ya estás trabajando el audio cuando todavía hay un prototipo en realidad del juego, o sea, ni siquiera está el arte final. Sí, por supuesto, hay una idea muy clara de cuál va a ser la estética, hay lo que se llama documento de game design, que es como un documento que tiene como la bitácora de hacia dónde vamos, ¿no? Está toda la parte del arte conceptual, cuál va a ser la referencia visual de los personajes, los ambientes, incluso muchas veces ese documento hasta tiene información también sobre sonido y música, ¿no? Referencias. Entonces es como que uno por ahí ve cajitas cuadradas, pero ya sabe que esa cajita se va a ver de tal manera y ya está trabajando sobre los sonidos de eso. Y entonces en general uno ya va implementando audio hasta antes incluso de que esté integrado cosas finalmente como se van a ver en su totalidad, ¿no? Y después también hay un proceso de mucha iteración con el programador, casi como te diría si hubiera iteración con el montajista, tipo, bueno, antes de empezar a trabajar algo le voy a decir al montajista de que voy a hacer esto y que me va a ayudar con tal cosa. Bueno, eso pasa un poco con el programador, el tema de un trabajo muy en iteraciones, continuo, en un proceso en donde hasta llegar al resultado final realmente hay muchas idas y vueltas. Y bueno, y finalmente con el tema de la grabación, ¿no? Ahí está bueno porque en todo lo que estamos comentando siempre hay momentos en donde alguno se siente más cerca de uno que de otro, ¿no? Y alguno queda más en el medio. Y en este caso con el sonido, yo estoy como más separado de ustedes dos, porque ustedes igual siguen teniendo el rodaje, ¿no? O sea, sigue existiendo la instancia de rodaje tanto para el cine con cámaras no 360 grados y con cámaras sí 360 grados, existe la etapa de rodaje. Yo no tengo, por ejemplo, la etapa de rodaje y bueno, ahí hay un montón de cosas para hablar sobre los sonidos, porque por supuesto podemos trabajar con señales monofónicas, como también con señales capturadas con micrófonos ambisonics y también un montón de cosas más para charlar. Pero bueno, si quieren, dejémoslo para los siguientes puntos porque Mira, seguro no, van a aparecer. y aparte, perdón, de lo que decías, yo creo que también, por ahí me estoy equivocando, así que está bueno que lo charlemos, por ahí ya en la concepción del trabajo en el área de videojuegos, creo que ya se siente que es un trabajo como en círculo, donde ese círculo y eso va creciendo, o sea, como que todo el tiempo llegás a un punto y volvés al inicio y cada pasada de todo del programador, de la gráfica, de lo que es tanto el audio, pero digo, todo lo que es el diseño de producción, el arte, todo eso, cada pasada es una prueba del juego y cómo se va mejorando, mientras que claramente en la rústica de hace 120 años de la concepción del cine, no, o sea, siempre tuvo que ser lineal por una cuestión física, tecnológica, digo. Entonces, de hecho, la idea es tratar de empezar a romper eso, porque nos damos cuenta que en un punto, Daniel, no es que Daniel, digo, tenés como un marco muy grande en cuanto a lo narrativo en un punto, muchas veces. Esto que decías bueno, también depende uno dónde entra en el proyecto, porque si uno ojalá entras en el proyecto desde el guión, por ahí, bueno, tiene como más creación, va a estar más involucrado, pero es verdad que te llega la edición final, tuc, cerrada, y la montajista ya está trabajando en otra película y le tenés que pedir, che, ¿me estirás esto? No, ya no se puede, ya no tenemos, se nos acabó la plata. Entonces, eso de, che, terminamos el picture lock, que llaman los yankees del video, para pasárselo a sonido, es como, hay que tratar ahora que están existiendo las posibilidades tecnológicas, romper ese paradigma que se fue dando de manera muy sólida, donde hay, digo, escuelas y productores que van de generación en generación con una bajada de línea que es más parecido a eso, que trabajemos todo interactivo y todo abierto y vamos, viste, como algo más flexible. Me parece que esa es por lo menos en nuestro lado tenemos ganas de romperlo. Pero ¿qué pasa? También no hay softwares, como decías vos, intermedios o que sean amigables a todo eso. Tenés que, para resincronizar, si hay un cambio, es toda una cosa muy rígida, con números, nada. Nadie lo quiere hacer porque es un garrón eso. El tema de la interactividad yo creo que también está un poco definido por lo que son las plataformas, ¿no? Y, digamos, eso también está cambiando lo que son los hábitos de consumo del audiovisual, ¿no? O sea, vos en un principio decías el tema de las salas de cine, ¿no? Y de alguna manera arcaico que se está convirtiendo eso, ¿no? Más allá del contexto actual de pandemia, digo, la gente cada vez va menos al cine y
consumen mucho audiovisual a través de plataformas ¿no? digitales, en Netflix, ¿no? y todas estas. Y bueno, ¿qué sucede con respecto a eso? ¿Cómo nos paramos nosotros frente a eso al momento de postproducir un material, ¿no? Que tiene que ser funcional al consumo de alguna manera? Digo, si bien, digamos, nosotros tenemos una concepción artística, ¿no? y queremos, digamos, hacer cambios, introducir cosas nuevas, ¿no? y jugar con la poesía, ¿no? Hay un mercado y hay una gente que tiene hábitos de consumo y, bueno, y eso transforma las cosas también, ¿no? Entonces, ahí, bueno, suceden nuevos cambios, ¿no? Como por ejemplo lo que propone la EBU, ¿no? Con las nuevas, lo que llama la nueva generación de audio, ¿no? Con el tema de hibridar distintos formatos inmersivos, ¿no? O sea, ya sean basados en canales, escenas o objetos, ¿no? Y poder generar un máster que sea, digamos, funcional a esta interactividad que ofrecen las plataformas, ¿no? Ahí quizás se despega un poco de del trabajo de Eugenio, porque Eugenio, vos trabajás con motores de videojuegos, ¿no? Entonces, digamos, es más un producto cerrado y necesitas o de una consola o, digamos, de una computadora para, digamos, introducirte en ese producto y navegarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, nuestra área, que es el audiovisual, pienso yo que hay una transformación desde el consumo y desde, digamos, una búsqueda hacia futuro, en principio de generar un estándar, ¿no? Con todas estas opciones que aparecen respecto al audio inmersivo, ¿no? De las mezclas basadas en canales, ¿no? Y ambisonics y los objetos. Y bueno, y después la otra área con respecto a lo de Eugenio, que yo creo que ahí todavía no hay un cierto vínculo en cuanto a ese estándar, ¿no? Yo lo que noto, y me parece realmente apasionante, y espero que pronto suceda, es que, digamos, el potencial que ofrecen, ¿no? este tipo de búsquedas con respecto al control que puede tener un usuario con respecto al sonido, ¿no? El hecho de, supónganse, no sé, tener una orquesta con un montón de micrófonos virtuales, puntuales, y que el usuario pueda tener control sobre cada uno de esos objetos, ¿no? Y controlar los niveles, ¿no? Entonces, digamos, ahí se abre un mundo de interactividad que está buenísimo y abre también un campo a la imaginación y a poder generar nuevos productos audiovisuales. Respecto al video 360, como para no derivarme tanto por otras cuestiones quizás audiovisuales y del futuro, digamos, notamos cuando empezamos a trabajar en esto que, digamos, es una herramienta que, como decías, Eugenio, en un principio, ofrece, digamos, percibir una historia en forma lineal, pero hay una cierta interactividad con respecto a lo visual y a lo sonoro, ¿no? Entonces, digamos, el espectador o explorador, llamamos nosotros, puede direccionar la mirada, ¿no? Y en consecuencia la escucha, según la escena o secuencia dramática que esté pasando, ¿no? Entonces, sobre eso, construir una nueva narrativa. Todo un desafío, ya sea para el guionista, ¿no? Director, decir, bueno, cómo nosotros aprovechamos el potencial de este formato para hacer algo distinto, y bueno, sobre eso se construye, ¿no? Hay una serie de procesos con respecto a decir, así como en el cine tenés, ¿no? Los planos, el ritmo y demás, el montaje, acá, bueno, hay una búsqueda con respecto a eso, es decir, bueno, movimientos de cámara, ¿no? ¿Qué potencialidades tiene el formato para construir un relato audiovisual? Y ahí entra lo sonoro, que con respecto al cine hay grandes diferencias, ¿no? Porque en el cine, digamos, ya partiendo desde el rodaje, el sonidista está con una caña, y en un video 360 el sonidista no puede estar con una caña, ¿no? Entonces ya el registro es distinto. El sonido no va a ser igual. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Hay que resolver. Entonces se deciden, ¿no? Como decías vos, Eugenio, usar un micrófono ambisónico, ¿no? Que ofrece la posibilidad de capturar el sonido en 360 grados, ¿no? Es una matriz coincidente de cápsulas dispuestas de una manera específica que graba las reflexiones del sonido en todas direcciones. Bueno, con eso ya tenemos un registro en 360 grados ambiental que va de la mano del video. Después micrófonos puntuales para acentuar los diálogos y sobre eso hacer un trabajo de postproducción. Bueno,
problemas, o sea, beneficios y no beneficios tienen muchísimos, ¿no? Todas, digamos, este setup de equipos, ¿no? Y de workflow de trabajo, ¿no? O sea, uno se va enfrentando hasta el momento de postproducir, ¿no? Con problemas, ¿qué pasa con las fases cuando se mueven las fuentes, ¿no? ¿Cómo trabaja uno eso? ¿Lo hago en forma manual? ¿Utilizo algún software? Bueno, problemas muchísimos, y ahí me encantaría, por ejemplo, saber vos, Eugenio, cómo trabajás estas cuestiones no me quiero extender mucho con respecto a esto, ¿no? O sea, decir, bueno, el registro en principio y, digamos, en lo que es la postproducción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que, digamos, esa construcción de esa mezcla que después va a ser dinámica, ¿no? Que de acuerdo al usuario con respecto al juego. Claro, como que ya tampoco podríamos llamarlo postproducción, ¿no? Es como en realidad es como si siempre estuvieras en la producción en cierto punto, ¿no? Esto decía Gerardo de que es como una cosa circular, como si siempre estuviéramos en la producción finalmente hasta que termina. No es como una etapa viene después de postproducción, ¿no? Pero bueno, ahí justamente me parece muy interesante esto que estamos mencionando sobre cómo termina siendo esto de linealidad y no linealidad, pero a su vez de narrativa, que en los tres casos, por supuesto, siempre está presente, y la parte técnica, que de maneras distintas siempre está presente. Pero creo que en cierto punto lo de la narrativa pasa por lugares muy similares, porque en realidad finalmente todo lo que queremos hacer es nuestro arte, o sea, todos somos artistas que trabajamos con lo técnico en disposición de lo que necesitamos hacer artísticamente, ¿no? Lo que queremos contar, y ahí es donde está justamente esto de la narrativa. Entonces, creo que en cierto punto siempre estuvieron estas cosas presentes, más allá de si es lineal o no es lineal el medio, ¿no? Porque en todo caso, acá Gerardo tal vez sabe que el espectador no puede modificar la escena que está construida, sabe que la escena que se construyó de una manera va a seguir reproduciéndose siempre igual, pero a su vez eso no significa que él no intente persuadir al espectador para que también tome una determinada posición, para que también aprecie la escena de una determinada manera. Que a nosotros nos pasa lo mismo, pero que tal vez tenemos que esforzarnos mucho más todavía, porque si la escena era importante que miren para acá, en el caso de Ramiro, por ejemplo, y la gente está mirando para allá, tenemos que mucho más estar persuadiendo para que sienta la escena de esta manera, la perciba de esta manera y en este caso accione de la manera que necesitamos que accione, ¿no? Porque en una escena, probablemente en donde trabaja Gerardo, seguramente por cuestiones físicas del sonido, habrá determinados archivos de audio que deberían de enmascararse por otros que estén sonando en la misma escena. Pero él puede tomar una decisión en la construcción narrativa que está haciendo en decir, bueno, a mí no me importa si físicamente esto debería estar enmascarado por su nivel o por su similitud en espectro de frecuencias con este otro sonido. Igual voy a quitar ese otro sonido y voy a poner este más fuerte porque yo quiero en realidad contar algo que necesito que el espectador esté escuchando este sonido y no otro, ¿no? Bueno, en este caso nosotros tenemos más o menos esa misma necesidad, pero a su vez tal vez un poquito más, porque la acción que puede tomar el usuario, o el espectador, o el explorador, estos nombres que vamos poniéndole a esta persona, pueden realmente hacerlo irse totalmente por las ramas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que escuche este sonido y a su vez que tal vez siga mirando para este lugar, y en el caso incluso mío, que tal vez en ese sentido también diferenciamos un poco con Ramiro, necesito tal vez que también se quede en este lugar y no avance, porque hay como esa necesidad de que no solamente mire para este lugar, sino también que no mueva su cuerpo a veces, ¿no? Y entonces es como que siempre está presente esto de, bueno, ¿cómo invitamos al otro, sea explorador o sea espectador, cómo lo invitamos a que mire hacia donde queremos que mire, a que escuche eso que queremos que escuche y que no accione de otra manera? Entonces ahí está todo eso de lo narrativo, ¿no? Independientemente de que seamos lineales o no lineales en donde trabajamos. Y después, bueno, está todo lo otro, lo técnico, que también en muchas cosas nos parecemos y en otras nos diferenciamos. Esto que decíamos de que yo por ahí no tengo un rodaje y que Ramiro sigue teniéndolo y que utiliza micrófonos ambisonics. En realidad, nosotros en videojuegos podemos utilizar, por supuesto, grabaciones monofónicas, como grabaciones binaurales, como grabaciones ambisónicas. O sea, todo eso vale. Les diría que en mi experiencia,
La más útil es la señal monofónica, porque la señal monofónica yo la puedo posicionar donde quiera y la puedo tratar de hacer un tratamiento como quiera, ¿viste? En cambio, la señal ambisónica está buenísimo para grabar ambientes, por ejemplo, porque, bueno, puedo tener una información en 360 grados de un espacio, pero después, bueno, por supuesto voy a tener que hacer que esa mezcla de esos canales, en el orden que sea de ambisonic, vaya rotando en función de la visualización del espectador, ¿no? Porque si, bueno, yo tenía el tren a la derecha y me muevo, por supuesto que el tren no tiene que moverse conmigo, se tiene que quedar a la derecha, ¿no? Entonces, eso lo voy a necesitar hacer, por lo cual no me serviría también, tal vez para ciertos objetos emisores de sonido puntuales. Me serviría más una señal ambisónica más para grabar ambientes, cosas que no se ven en el plano visual, más el fuera de campo, ¿no? El tren que no lo veamos, por supuesto, ¿no? En cambio, también podríamos utilizar grabaciones binaurales. El problema es que ahí ya no las puedo rotar. Ahí ya donde quedó grabado en esa posición va a seguir estando siempre ahí. Entonces me serviría tal vez para sonoridades más extradiegéticas, voces en off, por ejemplo. Entonces un personaje escucha voces que le dan vueltas por la cabeza, entonces se grabaron con alguien hablando alrededor de una cabeza, ¿no? Con micrófonos en los oídos, y entonces siempre, por más que te muevas, lo vas a seguir teniendo haciendo ese mismo recorrido. Pero finalmente les diría que a mí me sirve mucho más la grabación monofónica para después posicionarla en el objeto visual que yo necesito y hacer todo el tratamiento de los parámetros de reproducción en función de la visualización del espectador, desde dónde está parado, dónde está mirando, cómo se aleja, cómo se acerca, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no sé si... Recién decías, Sí. Eugenio, de esto de capturar la atención, y creo que ahí entra en juego el tema del hiperrealismo sonoro, ¿no? Que vos, digamos, trabajás con ciertas herramientas, o por lo menos los motores de videojuegos te permiten, ¿no?, incluir plugins también, como los de AW, para controlar el espacio, ¿no?, y las fuentes en el espacio. Sigo yo. Bueno, ahí ya, claro, nos metemos un poquito más en lo de la parte de herramientas. Bueno, empiezo yo y después siguen ustedes. Mirá, Sí, perdón, antes de seguir, porque ahí entramos, ya abrimos otra puerta y no cerramos la anterior. es verdad, es verdad. Me va a pasar, dejamos todo abierto. No, que es muy interesante, no, la cuestión de las grabaciones, digo, eso, si quieren lo volvemos a charlar luego, pero no sé, hablaron de las grabaciones y las preferencias en cuanto a según el medio, y yo en ese aspecto, en el área audiovisual cinematográfico, el archivo mono es como el rey, ¿entendés? Porque totalmente vos ahí podés luego, a partir de eso, sí, lo podés poner en un espacio, podés panearlo en todo el cine, podés generar una reverb, un delay, pero digo, son como muchas fuentes mono. A la hora, las grabaciones estéreo, ya sean ABX, sí, son muy buenas, pero es como que en nuestro mundo nosotros nos encanta poder crear ese universo sonoro y no heredarlo de una grabación. Entonces, en esto de la creación, nos gusta no reproducir la realidad, sino crear una realidad. Entonces, la idea de poder agarrar un micrófono ambisonic y tener, no sé, un ambiente de una ciudad, sí, digo, está buenísimo, pero en realidad la idea es crear ese ambiente. Por ahí, obviamente, también se puede crear a partir de esas grabaciones, pero es como que el mono te permite decir, bueno, acá pongo esto, acá pongo lo otro, acá separo, y es más práctico, de hecho, porque no tenés que decodificar, codificar y hacer todo una cuestión, hasta digo, propiamente la grabación, digo, vos si bien tenés inalámbricos en cada uno de los personajes y el boom, pero son todas señales mono de elementos sonoros individuales, llamémosle. Yo, para cerrar y no estirarme mucho, de hecho, de tantos foros que hemos charlado, digo, y que hemos, digo, participado, también me pasa que, por ejemplo, siempre que escucho, no sé, alguien en una librería, hay una puerta grabada, o alguien graba una puerta y la graba en estéreo, digo, como que me vuelvo loco, digo, ¿cómo van a grabar una puerta en estéreo? O sea, en estéreo, digo, con una imagen estéreo de una puerta. Grabámela con un micrófono cerca y el otro apuntando para cualquier lado, así tengo, no sé, la reverb natural, o lo mismo los vehículos, digo, distintos micrófonos plantados en varios lados, entonces tenés como distintos matices de cada uno de esos lugares, porque la grabación estéreo de una puerta para el cine no tiene sentido. Digo, Claro. no sé. Tiene mucho que ver también con los sistemas de reproducción, ¿no? O sea, el hecho de cómo están distribuidos los parlantes y digamos, en un 5.1, que quizás es las mezclas que más habituados están
están, o sea, están por hacer en cine, ¿no? Cómo se ubican los objetos, quizás no hay muchos recorridos porque se pierde, ¿no? Un poco ese recorrido de las fuentes. Entonces, digamos, el criterio de mezcla es básicamente como ubicar y abrir, ¿no?, los ambientes por determinados momentos análogo, ¿no?, a lo que se quiera narrar en la imagen. Entonces, en ese sentido, digo, está buenísimo tener los registros monoaurales, ¿no?, de las fuentes y poder ubicarlas en los momentos, digamos, que la imagen lo pide. En el caso del video 360, digamos, al ser una esfera, digamos, yo tengo que tener el registro de todo el espacio, ¿no? Entonces ahí, digamos, si bien se puede construir en postproducción con plugins, ¿no?, y tener controles sobre fuentes monos o fuentes multicanal también y generar una esfera virtual sonora, digamos, lo que ofrece el hecho de tener un micrófono ambisónico con la cámara es un ambiente, ¿no?, como es práctico para lo que es la instancia de rodaje, ¿no? Entonces, en el cine, vos, Gerardo, seguramente, o sea, estás acostumbrado a recrear todo como desde cero, ¿no? O sea, el editor de ambientes y efectos construye los ambientes, después te llega la edición de diálogo, no te llega el Foley por otro lado, entonces como todos materiales sueltos y sobre eso trabajás la mezcla y trabajás el espacio. En este caso es como que, digamos, nos enfrentamos a una problemática de decir, bueno, tenemos un video esférico y ¿qué hacemos? O sea, ¿qué registramos? Bueno, un micrófono ambisónico para tener un ambiente y las fuentes puntuales para rescatar los diálogos, ¿no?, cuando los hay. En la medida que eso avance, digamos, y los criterios de composición con respecto a la imagen cambien, empieza a establecer, ¿no?, esta misma dinámica de trabajo con respecto a las áreas, ¿no?, de los efectos, los ambientes y demás. Pero bueno, está en proceso, ¿no? Ahí te paso la palabra, Eugenio, para que continúes con lo que hablábamos de hiperrealismo y los procesos, ¿no?, del sonido. Yo seguiría sobre este punto igual también, ¿eh? Porque es infinito, Dale, podemos salir nunca, ¿no? No, bueno, a ver, sobre el tema de la parte más de herramientas y eso, sí, particularmente, claro, como se crea el espacio virtualmente, a diferencia de ustedes dos que todavía siguen capturando imágenes de un espacio real de diferente forma, pero siguen capturándolas, nosotros creamos un espacio que por ende podrían pasar millones de cosas en la experiencia del usuario, ¿no? Que se puede caerle una pared, entonces, bueno, o sea, inevitablemente hay muchas cosas que tienen que ir haciéndose como en tiempo real, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros trabajamos con posicionamiento de fuentes sonoras y después necesitamos que esas emisiones de esos sonidos respondan a esos espacios, ¿no? Cosa que, bueno, así como ustedes agregan una reverberación para tratar de emular un cuarto específico, bueno, nosotros también necesitamos un poco eso, crear una reverberación de un cuarto específico. Pero lo que está pasando muchas veces en el espacio virtual es que como esos espacios pueden tener diferentes situaciones para un usuario, porque el usuario puede acercarse mucho a una pared y después alejarse, o puede ponerse atrás de una pared y después, o atrás de un armario y después volver a salir. Entonces no puedo controlar esa automatización de esos parámetros de reproducción como suele pasar por ahí en el multipista en donde están trabajando ustedes, donde directamente nosotros podemos tomar la decisión de, bueno, voy a automatizar tal filtro porque en ese momento en la imagen vemos que el punto de escucha quedó atrás de un armario. Entonces, bueno, voy a filtrar de determinada manera, a trabajar la reverberación de determinada manera, pero ustedes lo pueden hacer en ese momento específico porque saben que en ese momento pasó. El tema es que yo no sé cuándo va a pasar eso, o sea, puede pasar en cualquier momento. Entonces, de alguna manera, seguimos trabajando con esas ideas, esas cosas técnicas, esos conocimientos sobre acústica y psicoacústica, ¿no? Pero, de todas maneras, la forma de implementarlo cambia mucho. Nosotros es como que, en realidad, definimos los parámetros mínimos y máximos por donde las cosas pueden pasar, digamos, ¿no? Supongamos en este caso, para seguir el ejemplo del filtro del armario. Bueno, depende de cuánto se esté filtrando el punto de escucha, porque no es lo mismo que me tape 100% a que me tape a la mitad, ¿no? Entonces es como que nosotros definimos, bueno, ¿cómo debería sonar si está tapado 100%? ¿Cómo debería sonar si no está tapado? Y bueno, y hay como una variable ahí, que puede ser, si querés, variable cuánto está tapado el punto de escucha por el armario, que vamos a ir definiendo entre ese mínimo y máximo del filtro y envíos a reverb, etcétera, etcétera. Vamos a ir definiendo que así va a reaccionar pase lo que pase, ¿no? Entonces sabemos lo máximo, sabemos lo mínimo. Dentro de eso puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y como nosotros estos espacios son recreados virtualmente y pueden pasar cosas
más extremas incluso del tema de si el punto de escucha se pone atrás de una pared, que puede pasar algo más extremo como que se caiga la pared y todo, es como que de alguna manera no puede estar 100% preseteada esa reverb de antes, necesita setearse en tiempo real, ¿no? O sea, en mi caso, creo que ahí sí nos diferenciamos entre los tres, y ustedes dos se parecen más, es que lo mío se renderiza en tiempo real, o sea, no se puede renderizar antes. Incluso el 360, tengo entendido, Ramiro, que no se renderiza en tiempo real, es pre-renderizado eso, ¿no? Entonces, en mi caso, yo inevitablemente tengo que hacer un render en tiempo real, por lo cual se está yendo con las herramientas hacia el lado de que se pueda optimizar al 100% todo, como para que, por ejemplo, se calculen, ¿no?, las reflexiones del sonido directo sobre ese espacio en función de la geometría y los materiales del lugar en tiempo real, ¿no? Para que si la posición del punto de escucha, el emisor de sonido va cambiando, en tiempo real se vayan adaptando esas emisiones para responder más realistamente. Pero bueno, cuesta muchos recursos igual hacer eso, y probablemente en un futuro va a ser más barato y lo podremos hacer mucho más, pero por ahora cuesta un poco. ¿Cómo es en ese sentido, Ramiro, con el tema de renderizado, pre-renderizado? No, bueno, como decías, digamos, hay en un principio, ¿no? Nosotros trabajamos con un DAW, digamos, editamos linealmente el audio con respecto a un video. Es un video esférico, ¿no? Entonces, ubicamos con plugins específicos, digamos, cada una de esas fuentes mono registradas en rodaje, o efectos agregados, lo que sea, en coordenadas de ese video, ¿no? O de esa esfera virtual. Y si la fuente se mueve, se anima, ¿no?, con envolventes y se trabaja, digamos, esa espacialidad en ese sentido. Hay un tema, a diferencia con el cine, que quizás el cine, digamos, como recurso narrativo lo utiliza muchísimo y en el video 360 es mucho más complejo, es el tema del fuera de campo, ¿no? Y, digamos, construir el diseño sonoro, en ese sentido, es mucho más rico y tiene muchos más años de desarrollo el cine, entonces se pueden encontrar cosas muy interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, en el cine 360, como decir, si no te lo planteas desde antes, es decir, bueno, voy a construir un fuera de campo por fuera de la esfera que estoy viendo, si uno no se lo plantea en los inicios narrativamente eso, bueno, es complejo plantearlo después, ¿no?, en postproducción, obviamente. Pero bueno, o sea, el trabajo más básico es ese, ubicar fuentes mono, ¿no?, que son de micrófonos puntuales de las personas que estén hablando, los actores o las actrices, o los efectos de, no sé, un auto que pasa, lo que sea. Y bueno, empatarlo con un micrófono ambiental si es que se usa, ¿no?, porque a veces puede pasar que se reemplaza. Me pasó, por ejemplo, en un caso, una película que se filmó en Brooklyn. En ese momento, bueno, el sonidista que fue a registrar el rodaje, yo no hice el directo de ese rodaje, no grabó en ambisónico de algunos ambientes, ¿no? Entonces, bueno, cuando me llega ese material para hacer la postproducción, fui a recurrir a librerías ambisónicas grabadas en Brooklyn, ¿no?, que bueno, tuve la suerte de encontrarlas, porque fue justo en ese momento en donde empezaron a aparecer, ¿no?, las librerías grabadas con este tipo de dispositivos. Entonces, digamos, ese es un poco el workflow de trabajo con respecto a, bueno, organizar la banda sonora, lo más básico, ¿no? Y después, bueno, recurrir a herramientas, como vos decías, Eugenio, también que generen este hiperrealismo en cuanto a la escucha, ¿no? Nosotros, en general, es una mezcla que va a terminar en unos auriculares, ¿no?, un sistema binaural, entonces tenemos que pensarlo en pos de eso. El cine es distinto, o sea, el cine ahí, bueno, Gerardo nos va a contar. Vos, Eugenio, quizás, bueno, en los videojuegos, algunos videojuegos tienen, no sé, Master 5.1, ¿no? Depende también de los sistemas, pero se usan auriculares, ¿no? Entonces, uno, digamos, piensa el Master en pos de eso. Y bueno, lo que tienen algunos reproductores de videos esféricos es la posibilidad, digamos, de tomar ese Master ambisónico y de codificarlo en un archivo binaural con traqueo de cabeza. Entonces, el explorador, cuando mueve la cabeza, ¿no?, se van paneando los objetos que están anclados en esa esfera virtual, ¿no? Entonces, la percepción de la realidad se condice, ¿no?, con lo que estamos viendo. Si fuera una mezcla estéreo, las fuentes están ancladas, ¿no?, en un punto en particular y ahí se queda, o binaural, ¿no? Y para esto, bueno, hay muchos plugins para utilizar. Lo bueno es que la mayoría son gratuitos, hasta Facebook, que es un poco el promotor de muchos de estos desarrollos de estas tecnologías, ofrece un bundle de plugins, ¿no?, para poder espacializar
y trabajar el sonido dentro de un DAW. Pues hay empresas como DR Reality, ¿no? Que tienen un plan que se llama DR VR Pro, que, digamos, quizás son un poquito más avanzadas en el sentido del control sobre la reverberación, ¿no? Donde la fuente, cuando se mueve, por ejemplo, las reflexiones varían de acuerdo al movimiento, ¿no? Entonces, hay un dinamismo con respecto a eso. Entonces, también entran en juego, como vos decías, Eugenio, los recursos, ¿no? O sea, yo ayer hice una prueba que después, si quieren, la podemos ver, cargando solo una instancia de DRVR con esta auralización que ellos llaman, ¿no? En tiempo real de las reflexiones, y un plan que se llama Monitor, también de DRVR, ¿no? Para escuchar en un sistema multicanal. Y solo esas dos instancias de procesamiento me comían el 40% del procesador, un i5 con 12 GB de RAM, ¿no? La notebook que estoy usando ahora. Entonces, bueno, imagínense una instancia de postproducción donde hay muchísimas instancias, ¿no? Una película de 60 minutos donde uno tiene que cargar un montón de plugins. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo se para con respecto a eso? Hay que empezar a utilizar otras herramientas. Que, por cierto, el Spatial Workstation de Facebook es una herramienta, además de ser accesible, porque es gratuita y la descargan haciendo 2 clics, en cuanto a procesamiento, es más limitada, pero en cuanto a lo que es recursos, es súper accesible. Pero bueno, no sé si... Ahí me gustaría que vayamos a Gerardo, porque dijo un par de cosas, Ramiro, que me parece re interesante lo que puede aportar ahí Gerardo. Porque nosotros, claro, nos suele pasar a Ramiro y a mí que la reproducción desde la parte visual se hace a partir de un dispositivo estereoscópico. Entonces, como que no es raro que si te vas a poner un casco, ¿no? Que te pongas un auricular. Creo que más raro sería de que estés reproduciendo por parlantes algo que desde el sonido, cuando visualmente lo ves dentro de un casco, ¿no? Me parece que lo más normal, el auricular empieza a volverse como el estándar de reproducción para el sonido, para todas estas aplicaciones que implican que desde lo visual venga un dispositivo estereoscópico. Pero sería muy raro ir al cine y ver una pantalla enorme y ponernos auriculares solamente para poder tener una mezcla binaural. Entonces, para eso, por ahí, la idea de seguir agregando canales y los sistemas como Dolby Atmos que empiezan a aparecer cada vez más frecuentemente, parecería ser el camino hacia donde vamos, ¿no? En tu experiencia, Gerardo, de todo lo que has hecho ya de tantos años, ¿no? Y viendo un poco de presente hacia futuro, ¿cómo crees que va a ir evolucionando esto? ¿Van a aparecer nuevas herramientas que por ahí se van a parecer más a las herramientas que utilizamos nosotros con respecto, por ejemplo, a la reverberación? ¿O crees que va a seguir siendo más como está hasta ahora? Contanos un poco sobre eso. Mirá, es un muy buen punto que tocaron, porque creo que, bueno, esto siempre volviendo a que el cine es como la madre de todo esto que estamos charlando, siempre el espectador, vamos a hablar siempre hasta marzo, digo, lo que sucede ahora en más no sabemos, pero digo, la gente, si quería ver, o sea, a ver, los directores, productores, el lugar máximo de exhibición es una sala de cine, donde la pantalla es una pantalla gigante, donde hay parlantes gigantes, donde la cuestión acústica está tratada, donde hay un montón de parlantes por todos lados. Pongámosle el 5.1 es el estándar hoy, entonces eso te dice, bueno, esta es la norma actual de exhibición, llamémosle. Luego, a partir, obviamente, de, bueno, eso, un poco más de la democratización del audio con el DCP y no el fílmico, medio que se empezaron a abrir la puerta hacia otras normas, donde entró, bueno, otros el 7.1 de DTS, el SDDS de Sony, pero bueno, la idea es que querían poner cada vez como más parlantes en el cine, un poco así. Lo que está sucediendo hoy, donde la gente de Dolby ha apostado muy fuerte, es en el Dolby Atmos, que si bien creo que la gran diferencia es esa, es como que la idea es mezclar en un ámbito, si es cine, con múltiples parlantes, o sea, muchísimos, donde hay un array en el techo y en los laterales, donde todo el posicionamiento es discreto. La cadena de eso puede hacer downmix por metadatos en tiempo real según el aparato que vos tengas. O sea que vos podés salir de una mezcla Atmos de 64 parlantes y la realidad es que podrías escucharlo en un teléfono. Eso es lo más revolucionario creo que hay hoy en día
en este ámbito audiovisual, llamémosle tradicional, de la narrativa cinematográfica. Creo que en esos puntos hay muchos plugins que, si bien han resuelto cuestiones más parecidas a la adaptación, en ese transitar de mezclas mucho más rígidas en cuanto a la disposición de lo parlante, porque decimos, si esta, o sea, antes era la mezcla 5.1, la mezcla estéreo, la mezcla 7.1, o sea, eso va a dejar de existir para que aparezca una mezcla Atmos que vía metadatos se modifique en tiempo real a el device, el aparato. Pero para eso también están habiendo aplicaciones que permiten avanzar con eso más parecido por ahí a los videojuegos. Esto que habíamos charlado hace un tiempo, que era, digo, por ejemplo, a mí particularmente cuando yo mezclo, me parece muy atractivo poder tener control absoluto de todo. Digo, yo tenía, bueno, de hecho yo cuando empecé a mezclar era por envío, o sea, yo quería que algo haga así y tenía que subir y bajar volúmenes y ecualizaciones, todo a manopla, decíamos, no había un plugin que te emulaba el espacio. Entonces, hay un punto donde por ahí la gente que es más old school le gusta como panear, ecualizar, subir no sé, la Searley Reflection, el room panearlo para el otro lado, y yo qué sé. Mientras que hoy la realidad es que el plugin medio como que te hace todo. Entonces, pero a partir de esos plugins yo creo que el resto de ese downmix en tiempo real, cuando haya más interacción entre los distintos sistemas, digámosle, porque obviamente, más allá que uno use Pro Tools, Reaper, cualquier cosa, uno está metiendo plugins y un montón de cosas que en realidad para el cine termina siendo terminas, no sé, como quedando en stems o en mezclas cerradas, que luego, bueno, a partir de eso, con sus metadatos, se reproduce luego en, no sé, un teléfono, un auricular. Pero por ahí todo empieza a ser como más abierto, como que la mezcla, en realidad, el teléfono entra en la reverb, podría entrar en la reverb y acomodar la reverb según el aparato, pongámosle donde lo estás reproduciendo. Pero bueno, me parece que es está habiendo una etapa de mucha revolución respecto a eso. Para cerrar y no emplear mucho el detalle, es que lo que antiguamente era simplemente una mezcla de canales discretos, hoy es una gran mezcla multicanal con render en tiempo, o sea, como con un render en tiempo real según el aparato. Digo, a partir de esa idea, digo, me parece que la evolución va a ser gigantesca. No sé si contesté, pero a ver, que hablé un montón. Ah, no, sí. Era por ahí justamente lo que te estaba preguntando, era justamente esto. Y bueno, justamente esto que decís de las herramientas que faciliten un poco las cosas era algo que veníamos comentando el otro día, ¿no? Que de alguna manera sí, es cierto que cada vez parecería que intentan que sea más preseteado todo, ¿no? Pero bueno, siempre de alguna manera, como decíamos el otro día, tal vez nos da un poco más de libertad a cuestiones narrativas y artísticas, no meternos tanto en lo técnico, lo cual no significa que eso sea mejor o peor. De hecho, como vos decís, hay mucha gente que sigue gustando justamente presetear a mano esas cosas y no directamente usar el preset ya definido, ¿no? Como, bueno, uno hacerlo nosotros, hacer nuestros propios presets, ¿no? Pero así que en ese aspecto, yo lo que me pasa que por ahí también estoy en el medio entre ustedes dos, es que aunque quisiera, necesito que la herramienta resuelva algunas cosas por sí sola, ¿no? Pero no siento de todas maneras, como diseñador de sonido, no siento eso de que la herramienta me resolvió todo y no tomé el control. Siento que en realidad sigo teniendo el control, porque de alguna manera lo que pasa en el medio, cuando ya es interactivo, es que al no poder cerrar la banda sonora y decir esto va a sonar en este momento, esto va a sonar en este momento y esto va a durar tanto tiempo, tengo que empezar a pensar de otras maneras, tengo que empezar a pensar de una forma no lineal y entonces decir, bueno, tal vez no sé cuándo va a sonar esto y tal vez no sé cuánto tiempo se va a quedar el participante, usuario, explorador, cuánto tiempo se va a quedar en ese espacio. Entonces no me permite cerrar, por ejemplo, el tema del ambiente, cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, porque yo puedo construir en una escena que yo sé que empieza en tal timecode y termina en tal timecode, la puedo trabajar el ambiente
suficiente para que dure exactamente eso. Pero como yo no puedo saber exactamente si se va a quedar 2 segundos la persona o se va a quedar 2 horas, requiere de que de alguna manera empiece a trabajar tal vez un poco más despegado que esto que vos mencionás de estar trabajando como más específicamente, minuciosamente con las perillas y los parámetros, sino que requiero por ahí una visión un poco más general en donde yo digo, bueno, esto va a tener que convivir dentro de este espacio y las cosas que pueden pasar, que son todas estas, van a tener que estar adaptándose al marco que yo como compositor pongo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de los ambientes, tal vez yo necesito herramientas que me permitan, por ejemplo, tener randomizaciones y no específicamente yo definir qué sonido suena en qué momento, sino que haya un random en determinados sonidos, definir, por ejemplo, que tal sonido puede sonar pero cada X tiempo, ¿no? Como definir un mínimo y un máximo del tiempo en silencio hasta que vuelva a aparecer el sonido, ¿no? Esas cosas así, a veces es necesario un poco para el medio en el que estoy tener herramientas que me permitan resolver un poco esas cosas. No sé, en tu caso, Ramiro, cómo pasa eso. ¿Vos necesitas tal vez trabajar con cosas más generativas, llamémosla, adaptativas, llamémoslas? O sea, más allá de, por supuesto, de que si alguien está mirando para un determinado lugar, se tiene que adaptar la banda sonora para responder a que el punto de escucha sea igual que lo que está viendo, ¿no? Eso ya sería algo adaptativo. Pero algún aspecto así más generativo, esto de que vos digas, bueno, el ambiente en realidad, entre toda esta información de audio que va a estar, van a entrar de forma aleatoria, eso no lo podés realizar teniendo en cuenta que esto es un trabajo que se renderiza antes de la reproducción, ¿cierto? Salvo que sea, digamos, algún aplicativo que puede ser, digamos, con los cascos, ¿no? Nosotros estos videos, digamos, se ven con cascos de realidad virtual, digamos, y los cascos es una computadora que tiene un sistema operativo, digamos, y uno puede desarrollar aplicativos, que es un software, digamos, como puede ser un videojuego y demás, ¿no? Quizás uno puede desarrollar un aplicativo que sea digamos, una serie de videos 360 interactivos, ¿no? Donde uno va viajando con nodos y va entrando en distintas instancias, ¿no? de una historia. Pero de todas maneras, más allá de esa interactividad, digo, que va un poco más allá de lo que puede mirar el explorador, el audio sigue siendo lineal, porque es un video y, digamos, y no hay, digamos, una variación con respecto a eso. Salvo que entremos, no sé, en alguna plataforma como Unity o Unreal y pongamos, no sé, video volumétrico dentro de una instancia digamos, de un motor de videojuego. Pero eso ya cambia la historia, eso es realidad virtual, ¿no? O sea, digamos, ahí sí se emparenta más con el trabajo que haces vos, Eugenio. O sea, digamos, es un videojuego en donde, bueno, está bien, el desarrollo quizás no va emparentado a lo que es el divertimento, ¿no? de un videojuego, sino quizás estamos, no sé, trabajando con videos volumétricos, ¿no? En donde tienen cierta profundidad y, digamos, es variable de acuerdo a la posición del espectador o explorador. Y bueno, ahí entran en juego quizás estas lógicas de espacialización con respecto a cómo trabajas vos, Eugenio. Pero no, o sea, el video 360 es audio lineal y en ese sentido, digamos, lo que exportemos a través del DAW va a quedar. Está muteado. Sí, bueno, justamente ahí también al final termino haciendo preguntas yo, pero es que no lo puedo evitar porque me interesa mucho escucharlos también. Ahí me interesa por ahí saber qué pensás vos, Gerardo, con respecto a esto, porque lo que acaba de mencionar Ramiro es algo que es cierto, que finalmente lo que sucede que me está separando más de lo de ustedes es esto de que en realidad es una aplicación, digamos, ¿no? En vez de ser por ahí un video con sonido, termina siendo una aplicación que se ejecuta en tiempo real y por ende se puede justamente adaptar a todas las situaciones que requiera que se adapte la banda sonora y por supuesto también lo visual, ¿no? Y yo ya sé que por supuesto estos motores, que son estos software con los cuales se desarrollan estos espacios virtuales, estos juegos, ya se están utilizando bastante para cine también, porque justamente tienen como formas muy sofisticadas para poder hacer esta renderización en tiempo real de imagen o de sonido, y que se empieza a ser muy útil también para cosas como el cine, incluso cine de animación, el tema de poder hacer travelings de cámara, o sea, tantas cosas que empiezan a ser como muy útiles, y me parece que ahí empieza a pasar esto de, bueno, lo que siempre va a pasar, ¿no?
cuando la tecnología avanza, cómo empieza a modificar un medio, ¿no? Cuando la tecnología empieza a plantear nuevas posibilidades, que un medio empiece a tomarlas y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo hacemos, ¿no? Yo particularmente, si bien acá vengo como a representar el tema del videojuego, en realidad yo aclaro, que seguramente ustedes ya lo deben saber, pero lo aclaro también para el resto de la gente. Yo llegué al videojuego por ser un diseñador de sonido, no por ser un gamer. O sea, a mí lo que me interesó del videojuego es el medio en sí, las posibilidades artísticas del medio, más que por ser un jugador de videojuegos, ¿no? Que juego, digamos, pero no me considero un gamer. Me interesa más las posibilidades de las herramientas. Entonces, justamente yo ya, y de hecho, como ven que lo estoy nombrando, trabajo mucho con el tema de la construcción de obras en espacios virtuales. Ya no pensando en esto, como decía Ramiro, de el divertimento, ¿no? El tema de, bueno, es un juego, es para entretenerte, ya la palabra juego, ¿no? Videojuego, sino que tal vez el entretenimiento puede pasar por otros lugares, tal vez con otro tipo de visiones, incluso más artísticas, lo cual no digo que el videojuego no tenga también arte, por supuesto tiene un montón y hay casos muy particulares de esto, ¿no? Pero a mí me interesa como posibilidades artísticas, las posibilidades que me permite la no linealidad, la interactividad, lo generativo, lo adaptativo y estas herramientas que veo que son muy útiles para eso. Yo justamente estoy utilizando herramientas del mundo del videojuego para hacer obras de arte ajenos a un videojuego, ¿no? Entonces, en ese aspecto, justamente me puse a pensar muchas veces, porque soy un loco bárbaro y pienso en cosas así, entonces digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una película, ¿no? tuviera filmada la escena de el piso de arriba y el piso de abajo, ¿no? Pensaba en cosas incluso así muy concretas, que espero que no me las roben los espectadores, porque las tengo que patentar, ¿no? Pensaba en cosas como tipo, suponete piso de arriba, están los jefes de la empresa hablando sobre que tienen que echar a toda la gente porque hay que recortar recursos, ¿no? Y en el piso de abajo está el sindicato hablando de cómo van a ir a pelear para tratar de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si filmamos toda la escena desde el piso de arriba y todas las escenas, tal vez más que la escena, o puede ser un plano secuencia, ¿no? Filmamos, supongamos, un plano secuencia de el piso de arriba y después filmamos el plano secuencia del piso de abajo. Pero la película siempre va a durar 2 horas, ¿no? Pero le damos la oportunidad a la gente que en esas 2 horas decida cuándo subir al piso de arriba a escuchar a los jefes y cuándo vaya al piso de abajo. No puede detener el tiempo. O sea, si se va al piso de abajo, no está escuchando lo que pasa arriba. Si va al piso de arriba, no está. Entonces, en esas 2 horas decide cuánto tiempo ir a cada lugar. Para eso, por supuesto, utilizar herramientas como las que estamos planteando acá, que se utilizan para el mundo del videojuego, ¿no? Que de hecho, las mismas empresas que fabrican estos software ya te hablan de mucho más que videojuegos. Te dicen simulaciones, terapias del miedo, arquitectura, te hablan de muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿vos sentís que en el cine tal vez empiezan a aparecer otras herramientas así que modifiquen ya lo narrativo, no lo técnico como hablábamos más antes, sino también lo narrativo? Mirá, yo creo que no, pero simplemente por una cuestión de paradigma de cómo se dan las cosas. Hay algo que me parece que tiene que ver con que la industria, los que manejan los hilos de la industria, saben muy bien dónde ponerle la exhibición de su producto, ¿entendés? Es como... Me parece que lo que tienen es la góndola, saben dónde es la góndola para cada cosa. Entonces, si bien es posible, y hay experimentos, digo, Netflix tiene su película interactiva, que calculo que todo el mundo la ha... O bueno, o desde Elige tu propia aventura, los cuentos, que quien no lo ha leído, que propone eso, digo, son como medio, queda para mí siendo como experimentos que sucede una vez. Como que el área de marketing se encarga de que la gente del consumidor sepa que es un videojuego o que es una película o que sea una exposición o que sea un domo, pero, viste, cuando todavía no, me parece que no están dadas las condiciones, o por lo menos los que toman las decisiones están encargados de que sí salga la película, que luego salga el videojuego de la película y que luego salga la experiencia. Para eso está Disney. Te saca la película, te saca el videojuego y después vas al parque y tenés el Domo 360. Pero no, yo creo que ahí está muy claro todavía estos compartimentos. Que digo, a ver, dentro de todo, lo que también me parece que eso lo que produce, y esto lo hablo más como, no como usuario, sino como una persona que interviene en la industria, si lo llamamos industria del cine, que es la que yo más me dedico, es que como profesional también cuesta mucho especializarse en todas las áreas. Digo, es como que también un punto de decir, bueno, yo hago prácticamente
mezcla, dirección de sonido y ambientes y efectos, digo, pero rodaje dejé de hacerlo hace, no sé, más de 10 años. ¿Por qué? Porque me parece que la gente que se especializa en eso lo hace muy bien y ya los convocan a ellos, y lo mismo que creo que entre nosotros lo mismo, porque digo, si a mí me mandás a hacer un videojuego, yo le digo, paso, no sé, vamos con Eugenio, o bueno, de hecho, he estado en situaciones donde he consultado a Ramiro por instalaciones que me han llamado para trabajar, y así, digo, me parece que la especialización hace, y a la industria hace que esté todo muy claro en eso, la góndola que uno más pertenece, llamémosle. Estoy siendo horrible, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Pero me parece que medio por ese lado. Bueno, justamente esto de que incluso nada muere, esto lo mencionábamos también el otro día, nada muere porque aparezcan nuevas tecnologías y porque empiecen a aparecer nuevos medios a partir de esas tecnologías. No sé qué vino primero, el huevo o la gallina, si la tecnología o el medio hace que la tecnología vaya avanzando. También muchas veces es eso, ¿no? O sea, a veces la propuesta artística hace que se tenga que desarrollar nueva tecnología para poder abarcarla, ¿no? Pero bueno, también vemos estos casos de que todo el mundo pensaba que, no sé, la radio iba a morir porque llegó la televisión, y la radio sigue hasta el día de hoy, se va adaptando, va cambiando, por ahí la escuchamos por internet, pero incluso, por ejemplo, ¿no? También a veces podemos visualizar a los locutores, cosa que antes sí no se hacía. Entonces se empiezan a emparentar las cosas, empiezan a aparecer como estas mezclas, ¿no? Esto de que decías de Netflix, de esta película de Black Mirror, donde vos podés como elegir un poco cómo continúa la trama, que en cierto punto igual sigue, no deja de ser bloques lineales que la gente va eligiendo por dónde pasar, ¿no? Tal vez no lograron ese tipo de avance que por ahí está planteando un poco lo que mencionó también Ramiro con el tema del cine volumétrico, ¿no? Entonces, yo creo que también como en lo que te estás dedicando vos en este momento nunca va a morir, o sea, siempre va a existir, pero bueno, tal vez empiecen a aparecer estos condimentos, mezclas, que en cierto punto también sea como esta ilusión que tienen muchos artistas de la obra total, ¿no? Que no seremos los primeros en mencionar esto, ¿no? Del tema de decir, bueno, algo que sea una mezcla de muchas artes, una mezcla de muchos medios, y que seguramente cosas de esas siempre va a haber, pero eso no significa que dejen de aparecer las cosas individuales, ¿no? Bueno, en este sentido creo que el más joven acá es Ramiro, justamente, porque si el cine ya tiene más de 100 años y sonoro casi 100, lo mío tiene ya sus buenos 40 años por lo menos, y bueno, tuyo Ramiro, estamos acá desde hace 2 días, ¿de cuánto está esto acá? Sí, no, yo le decía hace un rato, 2016 empezamos como a trabajar, digamos, a tratar de construir, ¿no? esta idea de una ficción en un video esférico, ¿no? Y un poco esta búsqueda digamos, que planteaba Gerardo, la recorrimos de alguna manera, ¿no? Digamos, el hecho de generar algo que sea transmedia, ¿no? Como que se conecte en distintas instancias, o sea, una misma historia que se pueda reproducir en distintos formatos. Digamos, uno cómo se para con respecto a eso, o sea, cómo lo usa, ¿no? Y eso es muy difícil de definir, porque, digamos, la industria quizás impone una manera, ¿no? O sea, primero te presenta la película en un cine, después sale el videojuego, ¿no? Es como que te van vendiendo los productos. Y quizás, digamos, el verdadero potencial está en otro lado, ¿no? Digamos, en dónde, o sea, de qué manera uno puede contar una historia aprovechando, ¿no? Ese entrecruzamiento de las plataformas. Y como les decía, no sé si les puedo compartir pantalla mientras les cuento de un video, ¿les parece? A ver. Este videito lo voy a mostrar sin audio, a ver si carga. Esto es del 2018, sale con audio, ¿no? Del Bafisi, que es el festival de acá de la ciudad de Buenos Aires. Presentamos uno de los trabajos en Video 360, y el festival, digamos, tuvo la iniciativa de armar un domo, ¿no? Y de poner cascos que en ese momento eran los teléfonos Samsung, ¿no? Con los Samsung Gear y los Oculus conectados a las computadoras. Y, digamos, se generó como un espacio, ¿no? Para poder mostrar esta película filmada en 360 grados, ¿no? Y bueno, lo que sucedió en principio es los problemas de los dispositivos, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, una película que dura 60 minutos
el dispositivo de ese momento, que eran los teléfonos, como les decía, tenía limitaciones, se les acababa la batería, ¿no? Entonces se hizo un corte de la película de 15 minutos para los dispositivos de los teléfonos, y los Oculus que estaban conectados a una computadora, eso sí no tenían problemas en la reproducción, y bueno, pasaron algunas personas digamos, durante el festival viendo 60 minutos, que era una locura, ¿no? O sea, imagínense 60 minutos ustedes con un casco, es raro, ¿no? O sea, no hay muchos contenidos pensados en esa duración, justamente por lo que significa estar 60 minutos con un casco, ¿no? Pero bueno, es un experimento. Y hablando un poco esto de lo que decías vos, Gerardo, ¿no? de transportarlo a otros formatos, otro experimento que hicimos fue llevarlo al Domo de la Plata, al Planetario de la Plata, perdón, y se hizo un corte de la película, digamos, como adaptado, ¿no? Para la media esfera digamos, el domo de lo que es el Planetario de la Plata, ¿no? Y bueno, digamos, son experiencias que uno va como transitando, ¿no? Respecto a un formato y al potencial que le vamos encontrando, ¿no? Como vos decís, Gerardo, digamos, no hay una búsqueda, digamos, de estandarizar o ¿no? de un rédito económico instantáneo con respecto a esto, sino más bien, ¿no? de encontrar esas potencialidades y en el transcurso ir construyendo, ¿no? Pero bueno, eso nada, tiene que ver también más con el espíritu de uno, ¿no? Y de cómo uno se plantea, ¿no? generar estas nuevas narrativas, ¿no? y contenidos. Che, y perdón, en este aspecto, Ramiro, porque esto nos puede llevar al siguiente tema que en algún momento teníamos que empezar a tocar, aunque ya estuvimos tirando un poco por arriba, el tema del workflow, ¿no? Justamente por esto que yo te decía, de que sos, en este caso, entre los tres, el que representa el medio más nuevo, ¿no? Y justamente como medio nuevo, también, bueno, las cosas no están 100% consolidadas. No es que tampoco estén consolidadas 100% en el cine, pero claramente ha sentado grandes bases, ¿no? Y en el caso mío, que ya tengo ahí unos 40 años, no yo, sino yo tengo 34, sino el medio en el que estaría hablando en este momento, bueno, también la verdad que las cosas siguen siendo muy nuevas y que también van cambiando. No es lo mismo hace 10 años que ahora, realmente cambió muchísimo. También es cierto que en el cine hace 10 años estábamos recién entrando en la era digital, así que bueno, no sé, un poquito más de 10. O sea que también las cosas siempre van cambiando, ¿no? Pero siendo que sos el medio más nuevo, tal vez, Ramiro, vos más debes estar sintiendo cambios muy abruptos. Yo lo siento también, igual. Nuevas herramientas que salen continuamente, cosas que se hacen distinto a como se hacían hace 5 o 10 años atrás. Pero vos en tu caso, y esto nos lleva un poco tal vez al tema del workflow, es muy inestable, ¿no? Me imagino, porque yo, si bien hay herramientas nuevas que van saliendo y todo, hay cierta base del workflow que creo que ya está bastante asentada hace tiempo. Pero en tu caso medio que no podemos saber nada, ¿no? Porque es como que cambia un día, sale una nueva cámara que propone algo distinto, como en vez de decir, bueno, en vez de capturar 180 grados de un lado y 180 grados del otro, y después en postproducción tener que coserlo y horas de postproducción, y a la semana siguiente sale una cámara que me da la imagen ya cosida y me cambió ya la postproducción, el tiempo, la producción, horas, dinero, me cambió todo. ¿Cómo podríamos definir nosotros tres cuestiones de workflows de nuestro trabajo, ¿no? O sea, particularmente en el tuyo, que debe ser el que más todo el tiempo está cambiando, ¿cómo lo podrías definir un poco esos puntos del workflow? Y, digamos, fue complejo porque cuando arrancamos, ya desde el vamos, ¿no? El 2016, cuando arrancamos YouTube, que digamos es la plataforma que habitualmente nosotros utilizamos para ver, ¿no? videos, o Facebook, ¿no? O sea, las grandes plataformas que incorporan también, ¿no? un reproductor de video 360, no tenían un decodificador ambisónico, ¿no? en ese momento. Entonces, digamos, yo me planteo ante una necesidad de un proyecto en video 360, decir, bueno, ¿cómo hago la mezcla? O sea, ya ahí arrancamos, ¿no? desde una instancia que hace muy poco, 4 años, ¿no? ¿Cómo encarar una mezcla para un contenido en donde, digamos, no teníamos una plataforma accesible para exhibirlo? Bueno, al poco tiempo sale, ¿no? YouTube con la actualización que incorpora el decodificador ambisónico de primer orden, y bueno, uno tenía algunas herramientas a mano de ese momento que ya venían de hace tiempo, ¿no? Quizás los plugins que ofrece Reaper, los ATK, ¿no? Que ya estaban, ¿no? desarrollados, o digamos, plugins que desarrollaron universidades que digamos, son herramientas que se utilizaban para otro fin, ¿no? O sea, para quizás
espacializar, no sé, música, ¿no? Música electroacústica, para conciertos de arreglos de parlantes, ¿no? De múltiples parlantes, digamos, tenían un uso muy, muy de nicho, ¿no? Muy, muy, muy específico. Entonces, claro, a partir de ese momento empiezan a aparecer no solo las nuevas herramientas, sino los micrófonos también, ¿no? O sea, hasta ese momento estaba el Soundfield, ¿no? El antiguo micrófono ambisónico que viene de la década del 70. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando arrancamos teníamos a disposición un Zoom H2N, que es un grabador chiquitito así, que si quieren se los puedo mostrar, que es... ¿ve ahí? Es un grabador que tiene 5 cápsulas, digamos un Mid-Side y un XY, y en ese momento, o sea, teníamos la posibilidad, a través de una actualización del firmware del dispositivo, poder capturar, digamos, un sonido surround, pero convertido en un ambisónico de primer orden, ¿no? Entonces, era la herramienta más accesible, porque vale $150 o $100, creo, vale muy, muy barata en comparación con lo que vale un Soundfield, ¿no? Y nos, digamos, nos presentaba una solución accesible, ¿no? Pero bueno, acá se ve esta foto la saqué de un documental justamente de Michael Gerson y Ambisonics en Oxford, y las personas que están ahí eran los compañeros de él, ¿no? O sea, él lamentablemente falleció. Ellos, digamos, y estaban haciendo unas pruebas en el documental empatando el Soundfield con el H2N, ¿no? Y haciendo ahí, digamos, su juicio sobre esto. Y, digamos, lo interesante de esto es que, digamos, uno recurre a herramientas que quizás no están pensadas, ¿no? para el fin, pero bueno, es una solución. Después, con el tiempo, obviamente, Zoom saca un dispositivo, ¿no? con las cápsulas dispuestas como un micrófono ambisónico, y que está, digamos, diseñado y pensado para una producción de video 360, ¿no? O sea, por el formato, ¿no? por digamos, la posibilidad de poder registrar todo en un dispositivo, ¿no? Entonces, la practicidad que ofrece ese dispositivo es lo que se necesita para una producción de video 360. Imagínense que si tienen que ir con, no sé, un Ambeo de Sennheiser, ¿no? O un Soundfield, y ubicarlo, ya por la forma que tiene el micrófono, ¿no? Ubicarlo arriba o de costado de la cámara, ¿no? Para tener justamente la espacialidad relativa a la visual, ¿no? Que captura la cámara, es complejo. Ni hablar de que salen 4 cables y necesitamos un grabador con 4 preamplificadores exclusivamente para eso. Entonces, nada, uno tiene estas soluciones que son, además de accesibles, resuelven, ¿no? una situación de rodaje. Y después, obviamente, las preguntas que siempre llegan y consultas es decir, bueno, pero es bueno, ¿no? ¿Cómo se escucha? La calidad del sonido, ¿no? de un dispositivo que vale $200, $300, con respecto a un micrófono que vale $1.500 o $6.000, ¿no? Entonces, nada, y ahí surgen también cuestiones interesantes de estudios que bueno, no sé si meterme ahora con respecto a eso, pero, digamos, son estudios que analizan la escucha, ¿no? en comparativas de estos micrófonos, que justamente AES hace unas 2 publicaciones sobre esto, que son comparativas de distintos micrófonos ambisónicos con un Zoom H2N, y para sorpresa de todos, no sé, para escuchar diálogos o para escuchar música, no hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la numeración de las calificaciones de los oyentes, muy grande, por ejemplo, entre un Ambeo y un Zoom H2N, ¿no? Salvo que, bueno, no tenemos el eje vertical porque ese grabador no lo tiene, ¿no? Pero en cuanto a lo tímbrico. Entonces, bueno, uno, digamos, más allá de ese dato técnico, ¿no? de los micrófonos, tiene que, digamos, adoptar ciertas tecnologías. Así como Gerardo en el cine, digamos, en su momento cuando vos hacías directo, seguramente recurrías al Sennheiser 416, ¿no? O digamos, micrófonos clásicos que son característicos del sonido del cine argentino. Y el cine argentino suena, ¿no? El Sennheiser 416 en un 80%, ¿no? Y los micrófonos, las cápsulas, no sé, Sanken o las del G3, ¿no? Entonces, digamos... Ojalá que no suenen tanto por eso. Que suenen otros. Pero bueno.
Pero pasa eso, ¿no? Es como que uno tiene que adoptar ciertas herramientas y bueno, después, como es por un tema de practicidad también, ¿no? Se convierten en un estándar. Entonces, si hoy me preguntan qué uso yo para los rodajes 360, y bueno, el Zoom H3VR como grabador ambisónico y bueno, micrófonos corbateros, quizás sí ahí elijo algunas cápsulas un poco más sensibles, ¿no? Con respecto a otras, por ejemplo, las Sanken COS 11D son cápsulas, digamos, que también son un estándar en cine, pero, digamos, son un poco más sensibles que, por ejemplo, las que trae los transmisores de Sennheiser, las nativas, ¿no? Entonces, digamos, nada, tener atención a esas cuestiones y, bueno, después está la parte de postproducción, que ahí ya entramos en otro ámbito, ¿no? Pero bueno, creo que me extendí un poco a tu pregunta, Eugenio. Y igual sí, íbamos para ahí también. O sea, era como el tema del workflow, pero ya también íbamos a hablar de herramientas. Un poco está de la mano las dos cosas, ¿no? Pero bueno, por ahí como para seguir cerrando la idea del workflow, en tu caso, y también, ¿por qué no?, de herramientas, así como dice Ramiro, el tema de, bueno, cómo ciertas herramientas se han vuelto también parte ya de la historia del cine argentino y también del cine mundial. Vos, Gerardo, en ese sentido, ya sea con el tema de la producción y cierto flujo de trabajo, como también el tema de las herramientas, ¿cómo sentís esta evolución habiendo sido una persona que arrancó cuando todavía todavía estábamos en la era analógica, todavía el Pro Tools creo que recién empezaba? Sos una de las primeras personas que podríamos decir que sabía usar Pro Tools acá en Argentina, así que en ese sentido, ¿cómo fuiste viendo la evolución? Y también en cierto punto el resultado final de esa evolución, porque todo el mundo también puede decir que una herramienta analógica le gusta más cómo suena que una digital, ¿no? Así que vos, como particularmente, ¿cómo sentís esa evolución y el producto final de esa evolución? Bien, sí, yo justo viví la etapa donde, de hecho, la primera película que hice la hice en Nagra, que ya empezaban como los híbridos, tipo Nagra mono con DAT estéreo, que bueno, Digital Audio Tape para los jóvenes que nos están viendo, que era de hecho, es muy gracioso, pero tengo acá armado un coso con DATs, estos son DATs bueno, un porta lápices de DATs, pero bueno, ahí empezaron a ver como la mezcla esto de sistemas tipo analógicos con bobinas y cosas que movían, pero los datos que se guardaban en cinta magnética, datos, o sea que bueno, ahí empezó a haber un híbrido. Si bien lo que es todo rodaje siempre fueron, como bien dijo Ramiro, el caballito de batalla siempre fue un micrófono de gradiente de presión, tipo un 416, pero bueno, se sigue manteniendo más o menos por ese lado. Ha mejorado mucho la tecnología de los inalámbricos, muchísimo, eso está buenísimo. Pero sí, digo, al principio, igual no cambió tanto, digo, lo que es el modo, digo, la captura del rodaje, luego el armado en un editor de video digital o intermedio digital también, donde se cortaba, se armaba en un ámbito digital y después se terminaba cortando el fílmico. Igual no quiero extenderme mucho porque eso es hablar del pasado, pero bueno, pasamos por ahí. Hoy en sí no ha cambiado un poco, digo. De hecho, a ver, ¿yo puedo compartir pantalla? Creo que ahí. Sí. Ahí están viendo. Bueno, de hecho, se edita hoy básicamente en el Premiere, en Media Composer y en el Final Cut, y hasta tenés que pasar por un sistema intermedio para luego ir a un Pro Tools o a un Reaper o donde fuese, por un sistema que puede ser un OMF o un AF, porque no existe todavía, eso quedó trabado y yo creo que nunca va a ser así. Digo, por ejemplo, la gente de Avid que tiene Pro Tools, es dueña de Pro Tools y dueña de Media Composer, no puede tener una herramienta que simplemente, así como está el timeline en el Avid, en el Media Composer, se abra mágicamente en el Pro Tools con todo linkeado. Porque el motor de uno no tiene nada que ver con el motor del otro, y están pensando en que el que cambie el dark theme o sea, los skills de la pantalla en vez de soluciones que necesitamos y esas cosas. Entonces,
sigue siendo como muy rígido en un punto eso. Y, por ejemplo, la otra instancia sería como esto, como lo mismo que pasa con el rodaje. Vos tenés el sonido directo del rodaje y la idea es que vaya a parar al Pro Tools linkeándose, ¿no? Duplicando la media y haciendo todo un montón de cosas. Respecto al flujo en sí de trabajo, eso se mantiene bastante, pero que creo que antes de pasar esa tenía otra, que era que esto bueno, hay un documental que es Making Waves, que le robé esto porque lo simplificaba muy bien, que es, bueno, como los departamentos de trabajo siguen siendo como bastante nobles, aunque no han cambiado con el avance tecnológico. Digo, está el departamento de voces, llamémosle, donde está el sonido directo, la edición de diálogos, los doblajes, y después tenemos como el departamento de efectos, que es sound effects, foley y ambientes. Y luego se incorpora la música. Todo eso luego se termina como armando como este esquema. Este es el esquema clásico de producción en un 5.1, donde te terminás teniendo un stem de diálogos, un stem un stem de acá, de ambientes y efectos, un stem de música, y todo eso termina llegando a una mezcla 5.1 discreta, y luego, bueno, se transforma en otros downmix estéreos y eso. Entonces, en realidad la tecnología y el modo de trabajo no ha hecho que cambie radicalmente las cosas, no es que haya aparecido algo que rompió todo. Digo, en eso los 100 años casi que ya tiene el audio, o sea, el cine sonoro, sigue siendo muy rústico, digo, todo. En algún punto creo que es más, las nuevas tecnologías están apuntando a cosas más parecidas. Digo, convengamos que esto lo hacen empresas que quieren ganar dinero, es lo único que casi les importa. Entonces, invertamos tecnología más en videojuegos y por ahí en realidad aumentada y eso, que en el cine, que casi que Disney lo puso, ya ahora lo puso en un lugar de legacy formats. Entonces ya prácticamente digo, yo creo que hoy, después de la pandemia, digo, todo va a tender al quedarse en su casa viendo películas, al aparato, al celular y eso. Entonces, todo lo tecnológico nuevo que se están dando no estaría dándose tanto para lo que es la producción del flujo de trabajo. Sí en la reproducción, que lo hablamos con el Dolby Atmos. Sí en la reproducción están haciendo unas cosas, ahí en donde están invirtiendo fuerte, pero no en mágicamente todo lo que se abre en la edición me llega mágicamente y yo puedo editar y vos reeditás porque yo cambié la imagen, entonces vos cambiás la imagen y a mí se me cambia en el Pro Tools y se me acomoda solo. Todo eso no va a pasar nunca. Lamentablemente. Bueno, sigo hablando, pero mí. me callan. Ahora tendría que decir yo de Workflow, ¿no? Y como para cerrar la idea de Workflow. Y bueno, y que ahí nos dispare un poco para lo que sigue, porque justamente esto que estás mencionando de la reproducción y esto de que sí se está invirtiendo ahí, por ahí no tanto en la producción, y el tema de la sala de cine, y que de alguna manera eso no va a morir tampoco nunca, porque a la gente le va a seguir gustando ir a una sala de cine. Lo que pasa es que, claro, un poco también yo reflexionaba el otro día cuando hablábamos sobre esto. Creo que también tiene que ver un poco con el tema del consumo de contenido, ¿no? O sea, estamos consumiendo contenido continuamente. Entonces yo no me puedo ir al cine cada 5 minutos, ¿viste? Entonces, bueno, lo dejamos por ahí al cine para una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Pero todo el tiempo necesito recibir contenido, entonces aparecen nuevas plataformas como, bueno, por supuesto internet, la pantalla, celulares, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacemos para trabajar el audio para esas plataformas, esos medios, esos contenidos, esas tecnologías, para siempre seguir pudiendo trabajar lo mejor posible nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como para ir yendo para ese lado y cerrar un poco el tema de Workflow desde mi lado, bueno, sí ha habido momentos así como de evoluciones grandes, particularmente podría mencionar el tema de que la posibilidad de
poner audio almacenado, o sea, en las primeras consolas de videojuegos no tenían la posibilidad de poner audio almacenado, por lo cual era un chip sintetizador que creaba el sonido en el momento. Eso, por supuesto, hizo que al principio esos sintetizadores sean muy básicos y que solamente podían reproducir determinados tipos de ciclos y ruido, y que la cantidad de sonidos que se podía reproducir en tiempo real estaba limitada también. Entonces, bueno, el momento en que se llega a la reproducción de audio almacenado, el momento en que ya podemos dejar, no 100%, pero podemos dejar un poco de lado el tema del audio creado en tiempo real con estos sintetizadores, es un gran cambio, y que podría ser más o menos la primera consola específicamente que es todo audio almacenado, es la Super Nintendo Entertainment System, ¿no? La SNES, ¿no? Y que de alguna manera también la posibilidad de tener síntesis más complejas, como la síntesis FM que plantea la Sega Genesis anterior a la SNES, también es importante como avance. Y bueno, particularmente creo que desde el lado del audio, el tema de poder crear el sonido en el momento, o tener audio almacenado, son grandes utilidades y que a futuro se va a seguir utilizando. O sea, la posibilidad de crear el sonido en el momento, imagínense que eso está buenísimo, porque también me permitiría que ese sonido se pueda adaptar a miles de parámetros del entorno, ¿no? Cosa que un audio grabado, bueno, si bien puedo randomizar el pitch o el volumen o el filtro, o puedo combinar diferentes archivos de audio para crear uno nuevo en estos sistemas más generativos, siempre igual vas a estar más limitado que la creación del sonido en el momento, que se puede adaptar a infinitos parámetros en tiempo real de lo que está sucediendo. Pero bueno, también es cierto que las estéticas requerirán por ahí, en algunos casos, siempre audio almacenado, ¿no? Porque si el juego es de naves espaciales, por ahí con síntesis lo hacemos lindo, pero si el juego es de hiperrealismo visual, ¿no? Donde el tipo camina con zapato de cuero en piso de madera, bueno, vamos a necesitar sonido grabado seguro, ¿no? Así que puntualmente esos cambios son importantes, y desde el lado del audio una de las cosas también súper importantes es el tema de que en este workflow, ¿no? El juego se desarrolla en motores. ¿Cómo se trabaja con el audio? Bueno, trabajar el audio en motores depende, ¿no? Los motores en general son herramientas muy útiles para traer material de otro software, digamos, ¿no? O sea, si el arte visual no lo haces en el motor, lo haces en otro software, un software de modelado, 3D Max, Blender, ¿no? Entonces traes el modelo y después creás toda la experiencia interactiva a partir de esos modelos visuales. Bueno, con el audio pasa un poco lo mismo, o sea, no está pensado el motor como para crear el sonido. Seguimos usando las multipistas de siempre, o sea, Pro Tools, Reaper, por supuesto en esos aspectos también vale mencionar que ciertos software como Reaper también tienen ciertas flexibilidades que la verdad que el medio los pide un poco, entonces también se nota que se hacen más útiles, ¿no? Pero bueno, creamos el material en multipistas y después se tiene que llevar al juego que está en el motor. Implementar, ya no crear el sonido que sabemos que no se puede hacer en el motor, implementar el audio en el motor también trae ciertas dificultades. En general, de nuevo, los motores están pensados más para generar la experiencia interactiva que para otras cosas, entonces implementar el audio se vuelve un poco complejo, y entonces un gran cambio también en la industria fue la llegada de los middlewares de audio, que son software que permiten implementar los sistemas de audio adaptativos, generativos, desde el lado del departamento de sonido y no tener que hacerlo tanto desde el departamento de la programación, ¿no? Así que ese fue un gran cambio que fue a principios de los años 90 y que fue, por supuesto, algo que fue muy de a poco llegando a todos los juegos, porque inicialmente en general estas herramientas que se utilizan para hacer juegos, motores, middlewares, son propios de las empresas. Las empresas crean sus propios software, ¿no? Imagínense que una productora de cine cree su propio programa de edición de sonido y de edición de imagen, ¿no? Bueno, en este caso sí pasa con las empresas de videojuegos, pero también, bueno, suele pasar tal vez por cuestiones de negocios, como tanto estamos mencionando, que determinadas herramientas también las empiezan a usar las empresas grandes y también las empresas chicas y también el usuario que está en su casa, ¿no? Como que se terminan posicionando determinadas herramientas, así como Pro Tools se posicionó en el audio para cine, especialmente, o Avid con Premiere o Final Cut también con el tema de la edición de video. También ciertos software como middlewares o motores se empiezan a posicionar y empiezan a ser gratuitos, de descarga gratuita, y que lo usa tanto el chico que está en la casa empezando como la industria indie, como de pronto la empresa también AAA que deja de utilizar el software que creaban ellos mismos hasta ese momento. ¿Por qué lo hacen? Bueno, tal vez seguramente hay cuestiones económicas. No me extrañaría que la gente que fabrica cascos de realidad virtual esté pagándole a las empresas que fabrican juegos para que hagan juegos para cascos, porque si no, de alguna manera no se cierra el ciclo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que probablemente esas herramientas, no solamente por cuestiones económicas, sino también por lo útiles y lo versátiles, también terminan siendo realmente aceptadas por la gente para usarlas. Así que en el workflow diría que algo que empieza a suceder es el tema de que
trabajamos como con dos software en simultáneo. Trabajamos con el motor y a su vez con el middleware de audio, ¿no? Y la integración está muy bien hecha. O sea, a diferencia de esto del OMF y el AF que comentabas, Gerardo, la verdad que el tema de la integración de audio en el motor está muy bien realizada. Me parece muy cómoda a mí. Y bueno, la verdad que en ese sentido me parece que está muy bueno cómo se fue generando un estándar de trabajo, ¿no? En donde desarrollamos con el programador, pero no le pedimos el 100% de la implementación del audio a él. No le tiramos los archivos así, implementalos vos, sino que implementamos casi todo nosotros, pero siempre hay cierta parte final de la integración que también depende un poco del trabajo con ellos. Estamos muy a codo con el programador, así como, bueno, también lo estamos con el diseñador del juego, el game designer, ¿no? Que tiene que ver más con cuestiones estéticas y narrativas, que por ahí técnicas de la implementación del audio. Y bueno, sería un poco lo mismo como estar muy codo a codo con el montajista y el programador, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto un poco lo del workflow. Y el tema de los lugares en donde van destinados estos productos que hacemos, ¿no? Ramiro mencionó el tema de la posibilidad del domo, como una posibilidad de reproducir video 360, pero habrá que ver cuánto parlante ponemos y cómo. Ahí seguramente Ambisonic ayuda mucho para resolver un poco. El tema de, bueno, el cine, pero también de pronto ahora hay que mezclar una película que va a salir para celular. ¿Y cuánto se van a poner el auricular? También es una pregunta que nunca vamos a saber, ¿no? Porque por ahí ven la película con el celular o juegan el juego con el celular o tienen una experiencia de realidad aumentada con el celular, pero no se ponen en el auricular. O sea que suena por los parlantitos del celular, ¿no? O suena por los parlantitos de la notebook, ¿no? Y todas esas horas de trabajo que le metemos tal vez ni siquiera se notan, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué sienten con el tema de las plataformas de reproducción de todos estos contenidos? A mí me pasó algo, y cuento así como una anécdota personal de hace poco. Yo trabajo como profesor en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, ¿no? Y este cuatrimestre empezamos con una cátedra de 200 alumnos, ¿no? Entonces se me ocurrió hacerles una encuesta para saber con qué equipamiento contaban los alumnos, ¿no? Y las alumnas. Entonces armé un Google Form y les pregunté entre varias preguntas con qué escuchaban audio, ¿no? ¿Qué tenían en sus casas para escuchar digamos, el sonido, digamos, pensando también en que vamos a trabajar, ¿no? Abriendo un DAW, editando, ¿no? Con una secuencia de una película. Y la gran mayoría contesta que usa o los parlantes de la notebook o los auriculares del celular, ¿no? Entonces, digamos, si bien esto es anecdótico, ¿no? O sea, es una experiencia personal, digo que lo saco, lo traigo a un juego justamente por esto, ¿no? Porque la gran mayoría o escucha música o consume audiovisual en sistemas de reproducción que son muy limitados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con respecto a eso? ¿Dónde nos paramos? Porque a veces pasa, ¿no? Que uno se pone como demasiado como detallista, ¿no? Con cuestiones de audio, ¿no? Y muy fino con cosas que, digamos, y no tiene en la balanza puesta estas cuestiones, ¿no? Entonces, digo, hay que trabajar bien, hay que, digamos, hacer las mezclas correctamente, eso no está en discusión. Pero bueno, hay que empezar a poner en juego estos hábitos de cómo se escucha la música, ¿no? Y dónde llega. Bueno, eso simplemente quería agregar. Y una cosa con respecto al workflow, como también para retomar y ya cerrar esa cuestión, que, digamos, una de las cuestiones que tuve que resolver con respecto a Reaper, ¿no? Y quizás en Pro Tools, no, yo trabajo con Reaper, ¿no? En Pro Tools esto está perfectamente resuelto con el workflow de trabajo, ¿no? Con el AF o el OMF, ¿no? Te llega el material del montajista. Digamos, Reaper no importa ninguna de esas extensiones, entonces cómo uno tiene, ¿no? ¿Cómo hacemos para importar el material, ¿no? Entonces, digamos, hay software, ya por suerte hay software que es externo, ¿no? Que se lo das al montajista y le exporta un archivo de Reaper y soluciona esa cuestión, ¿no? Pero bueno, así y todo, digamos, además de que es un formato que digamos, es bastante nuevo, digamos, tenemos también problemas en cuanto al workflow, ¿no? Es decir, no hay nada estandarizado como sí puede pasar en el cine o en los videojuegos. Pero bueno, eso simplemente quería como agregar respecto al workflow, que quizás me fui por las ramas con los micrófonos y no hablamos sobre eso. Perdón, voy a un poco lo que introdujo Eugenio, y yo creo que por ahora, simplemente no sé esto, por ahora, me parece que esto igual
es medio eso. Uno puede hablar por lo que está sucediendo ahora y no podés saber qué va a pasar en 10 años. Digo, 10 años los cambios que pueden suceder en 10 años es muchísimo. Digo, antes, no sé, por ahí 10 años, en el 30, en el 40, por ahí eran medios parecidos, más o menos. Pero digo, ahora en lo que es la industria audiovisual, la realidad es que, por suerte, yo sigo decidiendo, por suerte existe el cine. O sea, el cine, cuando digo cine, digo el teatro, donde digo, bueno, si vos realmente en el cine lográs que las películas o la pieza audiovisual suene con ese tamaño de pantalla, con ese tamaño de parlantes y que suene mezclar para idear toda una banda sonora para eso, digo, ok, a partir de eso es más fácil acomodar todo al resto de los aparatitos. Ahora, claramente, ha sucedido, digo, yo he hecho televisión y he hecho cosas que tenían que salir, venía así de Polka, entraba ahora a la mañana y a la noche se veía. Y era yo solo haciendo un capítulo de 45 minutos en 8 horas. Pero claro, para la tele a las 9 de la noche lo ponías y andaba. Obviamente sacando la cuestión estética, simplemente hablando de lo técnico. Ahora, eso mismo, lo agarrabas y lo ponías en el cine y era para pegarse un tiro. Entonces, yo creo que mientras este lugar siga existiendo, o la producción nazca de por lo menos el cine tradicional, narrativo, desde ahí hacia el resto de las plataformas, yo creo que no hay ninguna falencia, digo, narrativa / técnica que haya que sortear ahí. Ahora, hay producciones que directamente salen para, no sé, para Amazon, para Netflix, para streaming. Bueno, se han encargado ya ahí de cada una de las plataformas elevar, por suerte, o llevar a un lugar de un poco más por encima de lo que, digo, tradicionalmente uno tenía como la televisión, cuando la tele de aire que uno escuchaba. O sea, ver una serie creada para TV y algo para streaming, Netflix, Amazon, no sé, o bueno, ahora, no sé, Disney Plus, yo qué sé, cualquiera de esas, creo que depende únicamente del posicionamiento que quiera ofrecer la cadena de producción, la casa productora, digo. Ahí es medio, yo sé que el público puede ser exigente en algunos puntos, pero el público raso de consumo medio como que más o menos sabe cuando están mal las cosas. O sea, tienen que estar muy mal, creo, para que se dé cuenta, o sea, pase algo realmente superlativo. Digo, no sé, si vamos a contar anécdota, digo, me pasó en una película, ir a ver una película al cine y decirle a la persona que digo, che, la bocina del canal izquierdo está quemada, no anda. Y yo digo, che, no voy a ver la película así. El tipo lo llevé hasta adelante, le mostré, digo, sí, bueno, te devuelvo la entrada. Bueno, volví una semana después y seguí igual. Y fui a hablar con la misma persona y me dijo, mirá, nadie, el único que te dejaste fuiste vos y nadie se quejó. Entonces digo, no vamos a cambiar todo por uno solo. Bueno, después igual dejó de andar la Sara esa. Se ve que eso empezó a detonarse y realmente cuando se apagaron todos los parlantes, bueno, ahí sí. Pero bueno, es raro. Nosotros creo que estamos lejos. Es muy difícil ser objetivos en eso, me parece. Me da la sensación. Porque nada, viste, digo, hay gente que de hecho, panelistas de acá. Yo consumo, digo, si bien tengo mi Discman, que consumo, digo, me gusta poner el disco. Hay gente que se compra vinilos y el vinilo explotó, pero yo escucho música con Spotify. Sí, tengo unos Genelec para escuchar en mi casa, pero los escucho bueno, y así sí, bueno, es medio el métier de cada uno, pero la persona común y corriente de raza que pone la tele, tiene que escuchar bien. Pero no sé, viste, cuánto Dolby Atmos van a tener. La venta te quieren vender una barra para que rebote por el techo, las cosas. Vamos a ver qué pasa. Está todo ahí medio verde. El sistema binaural, digo, quizás es. Binaural. Bueno, perdón. Es muy bueno sería que toquemos lo del binaural.
Bueno, ahí yo si quieren justamente voy para ese lado, pero cerrando un poco de lo anterior, igual ya estoy mirando la hora que nos quedan 15 minutos, ¿eh? Podríamos seguir 3 días acá, pero tenemos que cumplir con los horarios. Particularmente el tema de dónde se va a reproducir ese juego, esa experiencia virtual, interactiva, donde yo por ahí estoy trabajando. Bueno, sí, ahí hay un montón de cosas que pensar, ¿no? Porque en este caso hablábamos del tema del celular como medio de reproducción para una película y estábamos pensando más en el tema de si la gente se pone o no se pone el auricular. Bueno, ya además de pensar si se pone o no se pone el auricular, también tengo que pensar de que como justamente eso tiene que renderizarse en tiempo real, hasta qué posibilidades tecnológicas permite ese dispositivo, ¿no? Entonces, por ahí es muy distinto pensar en que vas a trabajar para algo que se va a reproducir en una computadora, algo que se va a reproducir en un celular. Ya no tanto por el tema de si se ponen o no auriculares el celular, sino realmente sobre las capacidades, ¿no? Porque, bueno, todo lo que estamos haciendo en este ámbito donde yo estoy, bueno, requiere, por supuesto, de cuánto se va a levantar en la RAM en ese momento para poder consolidarse esa experiencia, cuánto es el almacenamiento máximo que vamos a tener para este producto, para que la gente se lo pueda descargar si es por internet o para que si es un formato físico entra ahí dentro. También el tema de los recursos de CPU, ¿no? Porque, bueno, yo puedo reproducir 200 sonidos a la vez en un celular y, viste, seguramente no, o sea, aunque hay que ver qué modelos. Entonces, algo que normalmente pasa es el tema del testeo del producto en esos diferentes dispositivos, ¿no? El tema de decir, bueno, si esta experiencia es para una computadora, bueno, para una computadora de qué época, de hace 10 años, 15 años, hace 5 o la de hoy. Si es para un celular, de qué época, ¿no? Entonces uno como que tiene que testear las cosas ahí medio en tiempo real, probando con ese dispositivo, ¿no? Como si así como por ahí probablemente pasa con vos, Gerardo, el tema de decir, bueno, si esto va a salir por televisión, ¿por qué no vamos a reproducir la película en la tele a ver qué onda? Y no nos quedemos solamente con los Genelec que suenan tan lindo, porque la gente en la casa no tiene Genelec, ¿no? Bueno, en ese caso, algo similar ahí me pasa a mí, con el tema de si va a explotar o no va a explotar el dispositivo con el que estamos haciendo esto. Y entonces la verdad que hay cosas para testear muy interesantes, por ejemplo, el tema de poder por una misma red de Wi-Fi tener el juego en un celular y empezar a jugarlo y por la red de Wi-Fi estar monitoreando los recursos de nuestro celular, de cuánto CPU estamos utilizando, de cuánta RAM, de cuántos archivos se están reproduciendo en el momento, cuánto está ocupando los plugins que están funcionando en tiempo real de recursos de CPU. Entonces ahí uno está muy bueno porque puede testear bien si ese dispositivo se la banca y agarra otro teléfono de otra generación y ve otros valores, a pesar de que esté jugando al mismo juego, pero ahí estamos monitoreando ese dispositivo cómo se la está bancando. Entonces, bueno, uno tiene que tomar decisiones en función del producto para qué gama de tecnología va a salir, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo otro, que ya me olvidé que era lo otro que íbamos a ir, el tema de la mezcla binaural. Bueno, justamente a nosotros en particular con el tema de los espacios virtuales, esto que decíamos de que si la gente se va a poner un dispositivo estereoscópico para ver, ¿por qué no ponerse auriculares? Es la mejor opción. Bueno, la verdad que en ese sentido, sí, vamos muy para ese lado. Cosas a tener en cuenta, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De que no todas las personas tienen la misma anatomía, por lo cual el tema de que si van a escuchar igual es relativo, ¿no? O sea, decir, ¿se van a creer que eso está sonando arriba a pesar de que tienen auriculares? Bueno, dependerá de realmente cuál es el HRTF que se está utilizando, ¿no? Entonces, si bien podemos utilizar algo medio genérico, yo siempre digo que me parece que mi anatomía es medio genérica, porque cuando pongo esos HRTF medio genéricos, medio que me la creo. Entonces, me parece que debo tener más o menos patrones medio normales, digo, no lo normal como bueno, ¿no? Digo, tal vez lo normal como lo común, como algo negativo, ¿no? Digo, ¿por qué no tengo aspectos que me resalten un poco más, che? Querés una oreja acá en el central, una oreja acá, te creciste. Claro, algo, no sé, que me destaque un poco físicamente, che, soy del promedio, la puta madre, bueno. En fin, entonces, por ahí el tema del HRTF es algo a tener en cuenta. Ahí seguramente Ramiro también puede contar un poco sobre las cosas que vienen apareciendo, que se supone que a futuro van a estar. Esto de poder como capturar nuestro torso, nuestra cabeza, con un video alrededor nuestro, una foto de nuestra oreja y tratar de como eso que antes se hacía en una cámara anecoica, donde tenían que andar poniendo horas y horas, reproduciendo impulsos de diferentes ángulos, ¿no? De elevación, de azimut, con micrófonos en los oídos para ver cómo se filtra ese sonido según tu propia anatomía. La posibilidad de que todo eso en realidad hagan como un modelo
tridimensional de vos y todas esas pruebas se hagan justamente virtualmente, ¿hasta qué punto realmente eso es tan viable, ¿no? Porque yo veo esas tecnologías que yo no he probado ninguna, pero que te dicen, te sacas una fotito y ya está, ¿viste? Pero me imagino que tienen que ser 200 millones de fotos para que sea ya está. Si no, o sea, me imagino que va a ser medio genérico. Por ahí seguramente tienen como un banco de HRTFs donde te pondrán en la más cercana. Sacar tu propia HRTF me parece que requeriría de mucha más cantidad de fotos que una solita de la oreja, ¿no, Ramiro? Tal cual. Sí, sobre todo, digamos, si usan lo que es la técnica de fotogrametría, digamos, para tener una recreación en 3 dimensiones de lo que es el pabellón auricular, digo, necesitas una serie de fotos, ¿no? Entonces, digamos, ahora Steinberg sale en asociación con otra empresa a sacar un plugin que te dicen, te sacás una foto de tu oreja izquierda, ni siquiera te dan indicaciones de la distancia, ¿no? De la ubicación de la cámara del teléfono, nada. Te sacás una foto y nosotros procesamos en forma virtual y te enviamos automáticamente por internet una HTRF, ¿no? Para cargar en el máster de tu mezcla. Bueno, hay que ver, ¿no? Qué tan o sea, funcional es, ¿no? Porque funciona, uno lo escucha y está bueno, y es como decís vos, Eugenio, digamos, la inmersividad se genera, ¿no? Pero no creo que sea lo mismo por cuestiones más bien técnicas que calcular un HTRF en una cámara anecoica, ¿no? Con un sistema de parlantes, digamos, y todo, digamos, controlado correctamente para hacer una real HTRF, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, se nota que hay una búsqueda con respecto a buscar soluciones que van en pos de generar, ¿no? Una escucha más inmersiva, ¿no? Tener más, digamos, control sobre estas cuestiones técnicas de una escucha binaural, ¿no? Entonces, también DR Reality, ¿no? Saca un plugin para monitorear sistemas multicanal, ¿no? Atmos y demás. Entonces, y eso lo codifica en un binaural. Entonces, digamos, son soluciones que empiezan a aparecer justamente para democratizar, como decía Gerardo hace un rato, ¿no? El uso de estas herramientas, digamos. Hoy yo puedo escuchar un máster Atmos en casa con unos auriculares, con un traqueo de cabeza y puedo tener, ¿no? Una percepción, digamos, eso es genial, está buenísimo. Imagínense, no sé, un alumno, ¿no? Un chico que recién está introduciéndose en todo esto, poder, ¿no? Compartirle esta tecnología y que pueda, ¿no? Tener una escucha. Es muy difícil hoy contar, ¿no? Con un sistema Atmos, digo, con lo costoso que está todo. Entonces, ni hablar, digamos, un arreglo ambisónico, ¿no? Que son muchísimos parlantes en forma de esfera, ¿no? Entonces, digamos, está buenísimo que empiecen a aparecer estas herramientas que facilitan, ¿no? El uso y la percepción, ¿no? de este tipo de mezclas o de materiales, ¿no? Entonces, yo creo que van en pos de todo de eso, ¿no? De generar el uso más democrático de estas herramientas y que uno desde una computadora pueda, ¿no? Llegar a un Master Atmos, ¿no? O con un sistema binaural. Es loco pensarlo, pero digamos, no va a ser el mismo control que tenga Gerardo en su estudio, ¿no? Con su sistema Atmos armado, pero bueno, digamos, podemos encarar una parte del proceso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos ambientes, ¿no? Y monitorearlo con auriculares. Y después vamos al estudio y lo escuchamos en el Atmos real y bueno, y se arma, ¿no? Un workflow de trabajo que, digamos, es viable y bueno, las herramientas facilitan que esto pueda ser cada vez más viable, ¿no? Sí, perdón. De hecho, creo que mientras Eugenio busca algo, que está buscando algo, yo voy a compartir justamente esto que es como los formatos de Atmos, que es lo que les decía, que a partir de una mezcla ambisónica o desde un 9.1.6, ¿cómo llegás a terminar en un binaural o simplemente un estéreo discreto? O sea, el Dolby Atmos, que aún hoy está más enfocado el tema binaural por ahí para lo que es música, pero yo creo que en algún futuro va a empezar o sea, podría hacerse también el binaural para audiovisual, pero todavía es como que no pueden romper con eso en su cabeza. Pero la tecnología está dada para que eso suceda. Digo, una pregunta muy clásica de todo este sistema es, pero pará, ahora yo... ¿qué hago? Yo veo en mi casa la serie de Netflix en estéreo, pero ¿qué pasa si me pongo un auricular?
detecta que se transforma en binaural, podría ser. Bueno, por ahí tiene que haber algo que le indique que te pusiste los auriculares, pero estamos ahí en la esquina para que eso suceda. Sí, tal cual. Bueno, seguramente por los tiempos vamos a tener que ir haciendo un ¿Preguntas y cierre. eso? Perdón, Bueno. hay preguntas, Nunca nos preguntamos, olvidamos de la pregunta. La gente, acordémonos de la gente, hablamos. ¿Hay preguntas? Mientras aparece una Bueno. pregunta, menciono algo sobre esto. El tema de la binauralidad y todo, ¿no? Que por supuesto también tendrá que ver con los recursos también digamos, yo puedo poner un Ambisonic de séptimo orden en un celular, no, bueno, así que vamos a lo mismo, ¿no? Siempre también el tema de los recursos siempre está presente. Pero también me parece que algo que quiero mencionar, y por ahí con eso hago mi cierre, es que también hay que ver las cuestiones estéticas de ese medio, ¿no? O del producto que estamos haciendo, porque tal vez no siempre es que en realidad necesitamos el hiperrealismo. Está buenísimo ir para ahí, ¿no? Pero también yo siento que incluso en una cuestión de hiperrealismo, esas decisiones que tomábamos o que seguimos tomando en el mundo del cine donde está Gerardo, por ejemplo, esto de decir, bueno, pero igual, más allá de que el hiperrealismo sonoro diría que esto no debería estar escuchándose, yo quiero que se escuche. También yo sentí mucho eso incluso en experiencias, ¿no? A mí me pasó... Tengo la suerte de ahí, como trabajo en Image Campus, donde en general tenemos acceso a equipamiento que yo por ahí en mi casa no tengo. He tenido la oportunidad de hacer pruebas de experiencias como usuario, en donde también a veces dije, che, pero no lo veo tan necesario el hiperrealismo acá, porque me pasó, por ejemplo, estar como mezclando un juego VR que estábamos haciendo ahí, y que de repente, claro, ya no veía la pantalla plana en mi casa, sino que estaba dentro de ese mundo inmerso. Y empecé a sentir sensaciones de que, che, me está molestando esa heladera que no para de sonar, ¿viste? Y esas decisiones que entonces en el mundo del hiperrealismo serían, bueno, que siga sonando, pero filtrándose, como que vos sientas gracias a la mezcla binaural que está atrás tuyo y todo, no dejaban de hacer que me moleste en la cuestión de la experiencia narrativa del juego, en donde yo tenía que estar pendiente de otras cosas, ¿no? Entonces ahí tomé decisiones de empezar a decir, bueno, no, pero ¿sabes qué? Saquémoslo, empecemos a sacar lo que no ves, ¿no? Esas cosas. Y ahí, para lo último, para cerrar, yo también comparto, que todavía no compartí nada, el tema de que en realidad yo prefiero pensar, más allá de si la mezcla va a ser binaural o no va a ser binaural, si entonces, bueno, esto emite sonido, ¿hasta qué distancia lo voy a seguir escuchando? Más allá de las cuestiones físicas, ¿no? Sino con la cuestión de la experiencia. ¿Hasta qué distancia el radio va a seguir sintiéndose esta atenuación por distancia? Tanto de atenuación de nivel como de parámetros de reproducción de filtros, de envío hacia una reverb, ¿no? Y también cosas como, por ejemplo, estas son las curvas con las que trabajo yo para trabajar sobre eso. O sea, fíjense que ya no es que automatizo en el canal, sino que en realidad creo una curva de atenuación en función de los diferentes parámetros y se la asigno a los objetos, ¿no? Y también, por supuesto, el tema de que, bueno, por ahí puedo poner, si un objeto emisor de sonido tiene un sonido específico para el adelante y el atrás, también ir calculando cómo va a ir cambiando en función de si yo estoy más adelante, más encostado, ¿no? Y entonces ahí yo realmente empecé a notar que cuando empiezo a trabajar sobre todas estas cosas, es que, la verdad... Hay veces que me interesa mucho más yo manipular la realidad para generar una estética que finalmente la reproducción fidedigna de esa realidad gracias a las tecnologías que vienen apareciendo. Valen, están buenísimas, las voy a usar, pero también hay veces que quiero romper un poco con ellas, ¿no? Bueno, y ese fue mi cierre. No sé ustedes si quieren mencionar algo más. Y Gaby, no sé, apareció, quizás quiere decir algo. Vamos a la pregunta. Sí. No atrapamos a nadie con todo esto. El indio, maestro. Los tres lo conocemos al Grande. indio. El indio. Grande. Gran pregunta. No, no. Tal cual. Seguramente cualquier cosa que tenga que ver con la música levante más que es espectacular. Sí. No. Maestro. No. Bueno, no atrapamos a mucha gente con todo esto. Bueno. Estaba muteado para la gente, para lo que sepan que pregunté, es en el rubro audiovisual que ustedes manejan, hay más o menos levante que en el de grabación y música. Eso para saber si me equivoqué de rubro. Bueno, nada. Eso. De vuelta agradecerles, muchísimas gracias. Y nada, si les parece, damos por cerrado el panel. Perfecto. Gracias a mis compañeros. La pasé súper, la verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.